Bueno, estamos entonces en el quinto día de retiro, en la mitad, ¿sí? Así que ahora que estamos en la mitad hay que empezar a relajarse todavía más, ¿sí? No es el momento de apretar nada, sino todo lo contrario, de ir más tranquilos, ir más suave e ir prestando atención hacia dónde va tendiendo la mente. Eh, una cosa importante que me gustaría eh, recalcar, porque a veces uno se olvida, que cuando no están meditando tienen que estar con el objeto de meditación. Es muy importante eso, aunque estén hablando. Entonces, cuando se sienten a meditar, no hay mucho problema, porque como la mente está ahí, solo lo único que hago en ese momento es sentarme y permitirme un espacio de mayor profundidad que cuando estoy haciendo otras cosas, porque al sentarme y no hacer otra cosa más que estar sentado, eso se va a ver eh, beneficiado. Entonces, traten de observar qué pasa cuando ustedes tienen la mente con el amor benevolente. No significa que, o con la compasión, o en la ecuanimidad, o donde esté cada uno. Pero se van a dar cuenta entonces que el día es muy alegre en general. Entonces, cualquier alegría que hay, mundana, por un chiste, por esto, por lo otro, la mente pasa de una cosa a la otra y después retorna al amor benevolente, que es más sereno. Entonces, es mucho más fácil de ver si después se presenta algún obstáculo. ¿Sí? Como la mente está tan elevada, tan tranquila, cuando ve el obstáculo lo ve desde antes, no se lo encuentra ya que uno estuvo rumiando sin darse cuenta una mañana. ¿Sí? Entonces, en este sentido, si están cansados, van a sentir irritación. Y esa irritación, cuando se sienten, lo van a notar. Entonces, si ustedes se levantaron 5:30 y recién hacen contacto con el objeto de meditación 6:15, cuando terminamos de hacer la ceremonia, tuvieron 45 minutos de tiempo divagando. No, me levanto, abro los ojos y radio. Me voy a dormir y radio. Estoy durmiendo y radio. Estoy soñando y radio. Todo el tiempo. Estoy con el amor benevolente o con que cada uno esté. Entonces van a ver que es todo mucho más sencillo y también les va a enseñar o mostrar algo. En realidad, cuando termina el retiro, no es diferente. ¿Por qué no puedo hacer lo mismo? ¿Sí? Bueno, hoy vamos a leer un sutta que es, para mí, es una de las obras maestras de la humanidad. Eh, Vamos a hablar de las cuatro nobles verdades y el origen dependiente mezclados, ¿sí? Relacionados. Es un sutta muy famoso. Es el sutta número 9, Samadhi Sutta, discurso sobre el entendimiento correcto, la visión correcta. Eh, Presten mucha atención porque de esto se trata, lo que están haciendo. ¿Sí? Presten mucha atención. Es un discurso que no es muy corto, tiene su longitud, así que vamos a estar un rato. Puede haber preguntas. Eh, y van a ver cómo el venerable Sariputta, ¿sí? Va a ir desglosando cada uno de los eslabones del origen dependiente y vamos a ir relacionando estos eslabones del origen dependiente y ampliando de qué se trata el origen dependiente. ¿Sí? Para muchos de ustedes ya han escuchado muchas veces esto, han escuchado muchos discursos sobre el origen dependiente, para otros es más nuevo. Bien, lo, está traducido al inglés por Bhikkhu Bodhi y Bhikkhu Nanamoli, y al castellano creo que es de Anton Barnes. Como siempre, algunas palabras yo las voy a cambiar. Y dice así: esto he escuchado en una ocasión. El bendito vivía en Sahuati, en la arboleda de Jeta, el parque de Anatapíndica.
Allí el venerable Sariputta se dirigió a los bhikkhus diciendo, amigos bhikkhus, amigos, le contestaron. El venerable Sariputta dijo lo siguiente, entendimiento correcto, entendimiento correcto. Esto es lo que se dice, amigos. ¿De qué forma un noble discípulo es de entendimiento correcto, cuyo entendimiento es recto, que posee perfecta confianza en el Dhamma y que ha llegado a este Dhamma verdadero? En efecto, amigo, veníamos desde un lugar lejano para aprender del venerable Sariputta el significado de este enunciado. Sería bueno si el venerable Sariputta explicase el significado de este enunciado. Habiéndolo oído de él mismo, los bhikkhus lo recordarán. En ese caso, amigos, escuchen y atiendan cuidadosamente a lo que diré. Sí, amigo, contestaron los bhikkhus, y el venerable Sariputta dijo lo siguiente. Entonces, fíjense que ahora lo que va a definir el venerable Sariputta es qué es entendimiento correcto. ¿Sí? El entendimiento correcto es el primer paso del octuple noble sendero, la visión correcta. ¿Sí? La visión correcta implica comprender, entre otras cosas, la condicionalidad y la impersonalidad de todo lo que surge en el universo. Entonces van a ver cómo ahora el venerable Sariputta lo va a expandir esto, ¿sí? Entonces dice esto, amigos, cuando un noble discípulo entiende lo malsano, la raíz de lo malsano, lo sano y la raíz de lo sano, de esa forma es uno de entendimiento correcto, cuyo entendimiento es recto, que posee perfecta confianza en el Dhamma y que ha llegado a este Dhamma verdadero. Lo que quiere decir, con perfecta confianza en el Dhamma, es un Arahant, ¿sí? Y ha llegado al Dhamma verdadero, es decir, que ya lo ha logrado. El Sotapanna tiene una confianza en el Dhamma. No es perfecta porque su conocimiento todavía sobre el Dhamma no es perfecto. ¿Y qué es, amigo, lo malsano? ¿Cuál es la raíz de lo malsano? ¿Qué es lo sano y cuál es la raíz de lo sano? Matar seres vivientes es malsano, tomar lo que nos es dado es malsano, conducta incorrecta con respecto a los placeres sensoriales es malsano, el lenguaje falso es malsano, el lenguaje malicioso es malsano, el lenguaje rudo es malsano, el chismorreo es malsano, la codicia es malsana, la mala voluntad es malsana, el entendimiento incorrecto es malsano. Esto es lo que se denomina malsano. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo el venerable Sariputta es que lo malsano es romper los preceptos, por un lado. ¿Sí? ¿Por qué es malsano? Porque trae conflictos mentales, remordimiento, culpa. Y va a volver la mente una y otra vez. Amén del daño que uno puede estar causando. ¿Sí? La mala conducta con respecto a los placeres sensoriales. ¿Sí? ¿Qué sería la mala conducta? La mala conducta sería cuando, es lo que hablamos el otro día, en el día número 2, sobre la restricción de los placeres sensoriales. ¿Sí? ¿Qué era la restricción? Que yo veo algo con el ojo, una comida o una flor, y mientras tengo ese contacto, puedo disfrutar de ese contacto. Ahora, una vez que no está más, estar pensando en esa flor, pensando en esa comida, pensando en esa persona, pensando en esa canción, es una mala conducta con respecto a los placeres sensoriales. La mente está divagando. ¿Sí? Y esto trae, ustedes saben que una vez que trae algo, después viene otra cosa, y en un momento estamos sumergidos en la pileta, ¿sí? No de agua. La codicia es malsana, la mala voluntad es malsana, el entendimiento incorrecto es malsano. Esto es algo que van a ver que son las tres caras de la avidez. ¿Sí? La codicia, que es el quiero o el me gusta. La mala voluntad es el no me gusta, no quiero, el rechazo. Y el entendimiento incorrecto es malsano, que significa la ilusión. ¿Sí? Yo soy esto. Estas son las tres caras de la avidez. Y ahora vamos a ir poniéndola más en detalle. ¿Y cuál es la raíz de lo malsano? ¿Sí? O sea que lo malsano no es malo en sí. Como todo tiene una condición. ¿Sí? El deseo, o sea, la avidez, es una raíz de lo malsano. ¿Sí? O sea, en realidad el deseo es una raíz de lo malsano, el odio es una raíz de lo malsano, la ofuscación es una raíz de lo malsano. Esto es lo que se denomina la raíz de lo malsano, es decir, la avidez. ¿Sí? Ofuscación, ¿qué otra? Ilusión. Claro, pero
vos sabés que yo busqué en algún momento, tiene la aceptación también de confuso. Mente nublada. Sí. Mente nublada, ofuscada es una mente nublada, ¿viste? Exactamente es la ilusión, ¿sí? También a veces se la traduce como falsa ilusión, pero no existe una ilusión verdadera. Lo que pasa es que se quiere diferenciar falsa ilusión de el entendimiento de ilusionarse, pero en realidad es lo mismo. Me gusta, no me gusta, yo soy eso. La ofuscación y yo soy eso. Que es lo que hablábamos ayer de las 18 corrientes de la vida, ¿sí? Yo soy esto, yo podría hacer esto, yo voy a hacer esto, ¿sí? Bueno, entonces la raíz de lo malsano es la avidez, en sus tres expresiones. En el budismo zen se la llama los tres venenos, ¿sí? Codicia, ira e ignorancia. Es lo mismo, en realidad es la avidez que tiene esas tres caras. Cualquier acción que yo emprenda desde una mente así, es malsana. ¿Sí? Codicia, ira Y ignorancia. ¿Y acá cómo lo llamamos? Esas tres cosas. Es lo mismo, puedes decirlo de la misma manera. Acá está traducido como deseo, odio y ofuscación. ¿Sí? O arriba está puesto como codicia, mala voluntad y entendimiento incorrecto. Son formas de decir, ¿sí? ¿Y qué es lo sano? El abstenerse de matar seres vivientes es sano, el abstenerse de tomar lo que nos es dado es sano, el abstenerse de la conducta incorrecta con respecto a los placeres sensoriales es sano, el abstenerse del lenguaje falso es sano, el abstenerse del lenguaje malicioso es sano, el abstenerse del lenguaje rudo es sano, el abstenerse del chismorreo es sano, lo opuesto a la codicia es sano, lo opuesto al odio es sano, el entendimiento correcto es sano. Esto es lo que se denomina lo sano. ¿Sí? Es decir, cuando uno no mantiene los preceptos, la mente está tranquila. Lo que ustedes pueden observar, después de 5 días, donde los preceptos son cuidados de una manera bastante cercana, ¿sí? La mente empieza a entrar en tranquilidad. Es más fácil meditar. Es más fácil que se dé lo que se llama samadhi. Sama, tranquilidad, di, sabiduría. La sabiduría tranquila es más fácil, que es lo que hacen cuando se sientan. Están ejerciendo, están practicando la sabiduría tranquila en ese momento. ¿Sí? Los que practican al sentarme es sabiduría tranquila. ¿Qué es sabiduría tranquila? Ver las cosas tal cual son. Y no identificarse con lo que pasa. ¿Sí? Eso es lo que ustedes están practicando. Con un objeto de meditación y a través de las 6 áreas. ¿Cuál es la raíz de lo sano? Lo opuesto al deseo es la raíz de lo sano. Lo opuesto al odio es la raíz de lo sano. Lo opuesto a la ofuscación es la raíz de lo sano. Esto es lo que se denomina la raíz de lo sano. Y lo opuesto al deseo. ¿Qué es lo opuesto a lo deseo? Ya sé, la ecuanimidad. Podrías decirle así. En realidad no es lo opuesto al deseo, la ecuanimidad, sino la satisfacción. Ah, y el contentamiento. El contentamiento, el estar contento, es no desear. ¿Sí? Lo opuesto al odio, ¿qué es? ¿Y qué están haciendo ustedes hace 5 días? ¿Sí? Exacto. Lo opuesto a la ilusión, ¿qué es? La verdad. Las 4 nobles verdades. ¿Sí? Las 4 nobles verdades. Es decir, desaparece, acuérdense que acá refiere siempre, ¿qué es esto? Presunción de yo. Presunción de yo. Yo asumo que hay un yo. Por eso se le dice presunción. ¿Sí? Fíjense que no es, no es un juego de palabras casual, ¿eh? Yo asumo, preasumo, estoy presumiendo de que hay un yo. Pero fíjense que no hay ninguna certeza de que eso sea así. No hay ninguna prueba. ¿Cuál es el problema? Que tampoco hay una prueba que no lo haya. En realidad las hay. En realidad las hay. Todo lo que estamos leyendo es... Sí, pero hay que llegar a Nirvana para... Hay que llegar a tener esa experiencia, ¿sí? Cuando un discípulo noble ha entendido así lo malsano, la raíz de lo sano y la raíz de lo sano, él abandona por completa la tendencia subyacente a la sensualidad.
anula la tendencia subyacente a la aversión, extirpa la tendencia subyacente a la opinión y a la presunción de yo soy. Y abandonando la ignorancia y haciendo surgir el verdadero conocimiento aquí y ahora, pone fin al sufrimiento. De esta forma también un discípulo noble, que es de entendimiento correcto, cuyo entendimiento es recto, que posea perfecta confianza en el Dhamma y ha llegado a este Dhamma verdadero. Es decir, acá está describiendo un Arahant. ¿Sí? Antes del arahato, digamos, ya empieza a haber conocimiento directo y visión directa de las cosas. No todo el tiempo. Entonces fíjense que siempre está expuesto todo como un gran tratado de condicionalidad. Hay algo que es condicionado por otra cosa, que es alimentado por otra cosa. Nunca es esto, y solo esto, independiente. No existe independiente, dijo un hincha de Racing. No existe independiente, dijo un hincha de Racing. ¿Sí? No hay nada independiente, está todo en relación, en condición a otra cosa. Diciendo, bien amigo, los bhikkhus se deleitaron y regocijaron en las palabras del venerable Sariputta. Entonces le hicieron una pregunta más. Pero amigo, ¿acaso es posible que exista otra forma en la que un noble discípulo sea de entendimiento correcto, cuyo entendimiento es recto, que posee perfecta confianza en el Dhamma y ha llegado a este Dhamma verdadero? Es posible, amigos. Amigos, cuando un noble discípulo, cuando acá dice noble discípulo, que lo va a decir todo el tiempo, es una persona que por lo menos ha entrado en la corriente. ¿Sí? O sea, lo que por ahí podemos pensar es que esto estaba dado para el grupo de bhikkhus que había, era sotapanas, o sakadagamin o anagamis, los que estaban escuchando. ¿Sí? Cuando un noble discípulo entiende el nutrimento, el origen del nutrimento, el cese del nutrimento y la vía que conduce al cese del nutrimento, de esta forma también él es uno de entendimiento correcto y ha llegado a este Dhamma verdadero, ¿no? ¿Qué es el nutrimento? ¿Cuál es su origen? ¿Qué es el cese del nutrimento? ¿Cuál es la vía que conduce al cese del nutrimento? Existen estas 4 clases de nutrimentos para el mantenimiento de los seres que ya han llegado a ser y para el sostén de aquellos que buscan una nueva existencia. ¿Cuáles son estos 4? Son el alimento físico como nutrimento, que puede ser burdo o sutil, el contacto como el segundo, las formaciones mentales como el tercero, y la conciencia como el cuarto. Con el surgimiento de la avidez surge el nutrimento. Con el cese de la avidez, el nutrimento cesa. La vía que conduce al cese del nutrimento no es más que este octuple noble sendero, que es el entendimiento correcto, o sea, la visión correcta, o la intención correcta, el lenguaje correcto, la acción correcta, el modo de subsistencia correcto, el esfuerzo correcto, la atención correcta y la concentración correcta, o la quietud o recogimiento correcto. ¿Sí? Entonces fíjense que el nutrimento, ¿sí?, son de cuatro índoles. El físico, que puede ser burdo o sutil, ¿sí? El burdo sutil que hay que estar sufriendo. Que puede ser alimento más burdo o sutil, digamos, cuando comemos al mediodía es alimento burdo, cuando es sutil se lo llama, por ahí que vos comas una nuez, una cosa así, ¿viste? Ah. También está referido al alimento de los dioses. La ambrosía, No sé. es de que lo que se alimentan los dioses del Olimpo. El néctar de los dioses, eso es alimento sutil. Otros devas se alimentan de alegría. ¿De la alegría nuestra o de la de ellos? Su mente se nutre de alegría, tienen que estar generando alegría todo el tiempo, y cuando se quieren desaparecer del plano, dejan de generarlo. Nosotros no nos nutrimos de alegría. Sí, digamos, no te nutrís de alegría, eso podría ser un nutrimento, hace que la vida sea más fácil. Eso es lo que quiere decir, o sea, que es alimento burdo sutil, en todos los planos hay alimento. ¿Sí? No se refiere al aire. Prana.
Sí, No, al aire. podrías decirle al aire también, porque es Claro. algo que también, o sea, por eso te digo, dentro del plano humano tenés diferentes, pero respira todo, ¿no? Perdón, lo último. ¿Se alimentan entonces los dedos, por ejemplo, de nuestra alegría? ¿O ellos Sí, también les gusta, a veces bajan y se ponen, están muy contentos. Bajo. Y los demonios de nuestro enojo, de nuestro orgullo, ¿no? Se deben alimentar. Sí, por eso se atrae, ¿entendés? eso? Atraes. Por eso una mente ofuscada o enojada, furiosa mucho tiempo, suele tener accidentes, suele tener encontronazos con otra gente y evoca eso, ¿sí? Evoca eso. Y la- Claro. Contacto como el segundo. O sea que el contacto también es un nutrimento, ¿sí? Si yo tomo contacto con la meditación, ¿qué le va a pasar a la mente? Se va a desarrollar. Tomo contacto con el amor benevolente, voy a alimentar el amor benevolente. ¿Sí? Fíjense qué sencillo que es esto. Pero ahora está hablando del nutrimento de qué, entonces no me confundí. Yo pensé que estaba hablando del nutrimento de la avidez. Amigos, cuando un noble discípulo entiende el nutrimento, el origen del nutrimento, el cese del nutrimento y la vía que conduce al cese del nutrimento, ¿sí? Estamos hablando del nutrimento. Hay 4 clases de nutrimento, Ajá. ¿sí? Alimentos burdos, sutil, el contacto es otro, ¿sí? Para todos, digamos. Entonces, si yo no tomo contacto con un estado malsano, ¿qué le pasa al estado malsano? No lo nutra si no tomo contacto. Si no. Perdón, si no tomo, ¿sí? Si tomo contacto, lo nutre. ¿Me justifico o no, eh? Si no tomó. Si yo hago qué cosa, Se yo hago 6 R's, Le le quito el alimento, porque no contacto más. ¿Sí? Entonces, si les duele algún lugar en la meditación y andan pensando en ese dolor, adivinen qué va a pasar. ¿Sí? Las formaciones mentales es el tercer nutrimento. ¿Sí? A raíz del contacto hay pensamientos sobre eso. Pienso y lo alimento. Y la conciencia es el cuarto nutrimento, ¿sí? Que es ese proceso que se va generando en relación a yo veo, yo como, yo actúo, etc. ¿Sí? Ahora después lo vamos a expandir un poquito más. Entonces, ¿cómo surge el nutrimento? ¿Cuál es el origen? Y el venerable Sariputta dice que el origen del nutrimento, ¿qué es? La avidez. ¿Sí? O sea que los obstáculos y los objetos, digamos, el obstáculo en una meditación, las 6 R's, ustedes la aplican a la avidez, no al obstáculo en sí. Reconocen el obstáculo, lo dejan de alimentar y relajan. Que es en esa relajación, en ese alivio es donde la avidez cesa, por eso hay alivio. ¿Sí? Con el cese, perdón, de la avidez, no hay más nutrimento. Cuando ustedes relajan, en ese momento están vivenciando lo que se llama el nirvana mundano, alivio momentáneo. Más chico, más grande, no importa. ¿Sí? La vía que conduce al cese del nutrimento es el octuple noble sendero. ¿Sí? Cuando un discípulo noble ha entendido de esta forma el nutrimento, el origen del nutrimento, el cese del nutrimento y la vía que conduce al cese del nutrimento, abandona por completo la tendencia subyacente a la sensualidad, anula la tendencia subyacente a la aversión, extirpa la tendencia subyacente a la opinión y presunción de yo soy, y abandonando la ignorancia y haciendo surgir el verdadero conocimiento aquí y ahora, pone fin al sufrimiento. De esta forma también un noble discípulo es de entendimiento correcto, cuyo entendimiento es recto, que posee perfecta confianza en el Dhamma, y ha llegado a este Dhamma verdadero. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que les está diciendo, no? Que todo esto, cuando la avidez va cesando, ¿qué es lo que cesan? Las tendencias subyacentes. Entonces, no las alimentamos. claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ustedes van tentando en el día 5 de retiro,
Muchos de ustedes están teniendo meditaciones muy buenas. La mente lentamente está entrando en un estado de mayor quietud, de ecuanimidad. Entonces, al estar en esa ecuanimidad, en esa mayor tranquilidad, se permite también la oportunidad de que surjan obstáculos que no se suelen ver. Los primeros días hay a veces más movimiento y por ahí tiene que ver con la semana que pasó. Ahora la mente empieza a estar más tranquila. Entonces empiezan a surgir más profundo. Empiezan a pasar cosas, surgen obstáculos que al hacerle 6 R's empieza a haber cambios más profundos. Por eso en un retiro pueden llegar al nirvana. Puede ocurrir eso. Si ustedes están atentos al ritmo. Puede llegar a ocurrir si esas condiciones se dan. No es imposible. Pero aunque eso no ocurra, lo que ustedes van notando es que al ir cada vez más profundo, cada vez hay más quietud, más tranquilidad, empiezan a pasar otras cosas. Y esto es muy importante. Que ustedes se den cuenta qué pasa al principio, cómo la mente está atenta al voleo de la vida diaria, y después, ahora estoy más tranquilo. Y aparece una cosa que tiene que ver con el miedo, con el aburrimiento, cosas que están más profundas, que no se ven, que son las que después hacen surgir todo ese voleo que hay en la vida cotidiana, todas esas burbujitas que se ven. Entonces, a lo que nosotros acá podemos observar, ¿sí? Que fíjense cómo continúa. Entonces, hablo de lo sano y lo malsano. Ahora hablo del nutrimento y ahora voy a hablar de las 4 nobles verdades. Diciendo, bien amigos, los bhikkhus se deleitaron y regocijaron en las palabras del venerable Sariputta, entonces le hicieron una pregunta más. Pero amigo, ¿acaso es posible que exista otra forma en la que un noble discípulo sea de entendimiento correcto, cuyo entendimiento es recto, que posee perfecta confianza en el Dhamma y ha llegado a este Dhamma verdadero? Es posible, amigos. Amigos, cuando un noble discípulo entiende el sufrimiento, el origen del sufrimiento, el cese del sufrimiento y la vía que conduce al cese del sufrimiento, de esta forma también es de entendimiento correcto y ha llegado a este Dhamma verdadero. ¿Qué es el sufrimiento? ¿Cuál es el sufrimiento? ¿Cuál es su cese? ¿Y cuál es la vía que conduce al cese del sufrimiento? Entonces, fíjense, el nacimiento es sufrimiento, el envejecimiento es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, la muerte es sufrimiento, la pena, la lamentación, el dolor, la aflicción y la desesperación son sufrimiento. No obtener lo que uno quiere es sufrimiento. En resumen, los 5 agregados del apego y de la avidez son sufrimiento. Esto es llamado sufrimiento. ¿Sí? Entonces, Sariputta define qué es sufrimiento. ¿Sí? ¿Todo en la vida es sufrimiento? No. ¿Y cuál es el origen del sufrimiento? La avidez, el cual trae consigo la renovación del ser, que va acompañado por el deleite y la pasión, se deleita en esto y en aquello. Eso es el deseo de los placeres sensoriales, el deseo de ser y el deseo de no ser. Esto es llamado el origen del sufrimiento. Es decir, la avidez se manifiesta como el deleite en todo, ¿sí? Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. El deseo de ser, ¿sí? Que es me gusta, y el deseo de no ser, que es no me gusta. Por eso, cuando ustedes tienen un obstáculo en la meditación y aplican las 6 R como si fuera un raid para matar mosquitos, el obstáculo no se va, porque lo están usando con rechazo. ¿De qué relación? Las 6 R no son un palito para alejar los obstáculos, sino el proceso que desacondiciona la mente lentamente o rápidamente, depende de cada mente, ¿a qué? A que no vuelva a reaccionar. Las 6 R lo que produce es el debilitamiento de la reacción. Y eso a través de la relajación. Claro, al no haber avidez, no hay reacción. La avidez es la reacción. Me gusta o no me gusta, yo soy eso. Y esto pasa en milésimas de segundo. Milésimas de segundo después de eso, viene el apego.
no me gusta porque. Me gusta porque. ¿Y qué es el cese del sufrimiento? Es el cese y la desaparición sin residuo, la renuncia, el abandono, el dejar y el desencanto de ese mismo deseo, de esa misma avidez. Esto es llamado el cese del sufrimiento. ¿Sí? Es decir, cuando nos desencantamos de esta continua pulsación, de empujoncito, constante. La avidez a veces no es fuerte, pero es persistente, todo el tiempo. Cuando ustedes tienen una meditación activa es que la avidez volvió. Hola. Se fue por la puerta de atrás, volvió a la puerta de adelante. Ahora, el deleite en sí no es malo. Lo que es malo es apegarse. ¿O no? Lo que quiere decir acá con deleite es cuando la mente trata, al estar insatisfecha, de generar condiciones para satisfacerse. Externas. Exacto. También está el deleite en los llanas. ¿Cómo? También está el deleite en los llanas. ¿Sí? Está muy bueno que se regocijen cuando estén en un llana. Está muy bueno que disfruten de la meditación. Ahora, cuando no pasa, no lo extrañen. ¿Qué significaría generar condiciones? Enojarse, porque no es lo que vos querés. Eso es deleitarse. El nutrimento. ¿Cómo? El nutrimento. Cuando Volvés a alimentar las condiciones. Como no es lo que yo quiero, me enojo. El enojo es el nutrimento para la avidez. Digamos, se regenera una y otra vez. No me gusta. Claro. Debido a que lo que pasa no es lo que uno quiere. Yo siempre el deleite lo tenía asociado con el me gusta. Claro, pero vos tenés que observar que el deleite, en este caso está escrito acá como rechazo, la continua aversión hacia lo que no me gusta es también una forma de deleitarse. El nutrimento. Es que claro, vos estás alimentando el proceso. No me gusta porque, ya está, ya está. No, pero yo te quiero explicar porque las explicaciones. Es el regodeo en la miseria. En sentirse mal. Entonces, yo me peleé con vos y voy a hablar con ella. Y te digo, no sabés lo que me pasó, lo que me dijo Violeta. Y hablo, y le cuento, y rompo un precepto, soy chismoso, y me regodeo en mi propia miseria. Y Leticia, que es re buena, dice, re yegua. Entonces ella va y después se lo cuenta a Santiago. Y Santiago dice, y después Santiago va y se lo cuenta a Paola. Y Paola dice, a mí no me parece. Y se pelean. Entonces, como se pelean, Santiago vuelve y le dice a Leticia, no sabés, yo le dije lo que había pasado entre Violeta y Federico. Y fíjate que, claro, es una nube. Entonces viene después Leticia, me cuenta, yo me peleo con Paola por lo que le dijo a Santiago. ¿Entendés a lo que voy? ¿Eso qué es? Si no es deleitarse en la opinión personal. ¿No? Eso es deleitarse en la opinión personal. ¿Sí? ¿Cuál es la vía que conduce al cese del sufrimiento? La vía que conduce al cese del sufrimiento no es más que este óctuple noble sendero, es decir, el entendimiento correcto, que es de lo que estamos hablando. El entendimiento correcto es comprender que hay condiciones, que de acuerdo a esas condiciones surgen ciertos frutos, que a su vez esos frutos son condiciones nuevas. Y que no hay nada de todo eso que sea permanente, y no hay nada de todo eso que yo pueda decir, yo soy eso, porque está cambiando continuamente. Esa visión me da el segundo eslabón, o el segundo paso del óctuple noble sendero, que es, ¿cuál? La recta intención. ¿Sí? La recta intención. La recta intención, ya la probablemente lo estudiemos. Estoy viendo ahí si lo leo o no. La recta intención, ¿qué es? Una acción amorosa. Una intención amorosa. Una intención no cruel. ¿Sí? Eso es una buena intención. Entonces, si yo tengo el entendimiento justo, que veo las condiciones, mi intención va a ser amorosa, benevolente. ¿Sí? ¿Qué da esa intención? El tercer paso, ¿cuál es? Esa fue la intención. La palabra correcta. Entonces, cuando hable, desde esa intención amorosa, voy a hablar
con esa misma intención, aunque hable firme. ¿Sí? Aunque tenga que a veces hablar firme, porque la persona necesita que se vea firme porque no oye. En algunos sutras ustedes van a ver al Buda, que en un momento, no podemos decir que se le vuelan los pájaros, porque no había pájaros en la mente del Buda, pero en algún momento tiene que decir, van a escuchar que dice hombre estúpido. ¿Sí? Que es como lo peor que te puede decir el Buda. O hombre, algunos lo traducen hombre necio, hombre, la traducción en inglés es misguided man, hombre mal guiado, hombre perdido. Claro. ¿Sí? Hombre perdido, o sea, confuso. ¿No? La estupidez no es un insulto, la estupidez es el estupor, es movete. ¿Eh? Ahora, no, ya pasó. La mente nublada. Sí, la mente nublada. Sí, eso significa estupidez. Entonces, el habla amorosa nos lleva a ¿qué? A la acción correcta. Exacto, la acción correcta. El proceder, entonces, en nuestra vida cotidiana va a ser amoroso. ¿Sí? Que es lo que hablábamos hoy con Leticia. Entonces, como está esa intención, surgen esas palabras, surge esa acción. Y la madre está ya cuidándolo. ¿Sentís mejor? Muy bien. Y una vez que ocurre la acción correcta, ¿qué genera eso? Un medio de vida correcto. Un medio de vida correcto, es decir, cómo nos ganamos la vida. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos ganamos la vida? El trabajo que hagamos no tiene que estar... Obvio, cerrar bien porque quedó... El trabajo que hacemos no tiene que estar en relación a matar seres vivientes, venderles veneno, tráfico de personas, tráfico de drogas, ¿sí? Nada que produzca en ese sentido un daño a las personas, un daño directo, intencionado, quiero decir, ¿sí? Los seres vivos. Sí, a los Y seres vivos. político también, porque se engañan todo el tiempo, ¿no? Pero la política no es un medio de vida incorrecta. Pero si están todo el tiempo engañando. Pero eso no es la política. Vos podés ser un político, la manera en que la ejercés. ¿Sí? Por ejemplo, un matarife es un medio de vida incorrecto. ¿Sí? Pues estás matando. Claro. ¿Qué genera este medio de vida correcto? ¿No? Todo esto es la vida, están relacionados con los preceptos, ¿ven? De lo que estamos hablando, todo esto tiene que ver con los preceptos. Por lo menos estos tres del medio. La intención y la visión son que tienen que ver con la sabiduría, con ver, con aprender a ver. La palabra y la acción. La intención y la visión tienen que ver con la sabiduría. La palabra, la acción y el medio de vida tienen que ver con los preceptos. Y entonces ahora llegamos al sexto, El esfuerzo. el noble esfuerzo, ¿sí? Que es las Meditación. 6 R's. ¿Sí? Las 6 R's. Entonces el noble esfuerzo va a ser mucho más fácil de ejercer si todo esto está hecho. Realmente está más fácil, está liviana. No anda atrás de las cosas, entonces es fácil. Esto es lo que ocurre más que nada en la meditación, pero también en la vida diaria el noble esfuerzo es necesario. Cuando al comienzo de la charla yo les pedí que por favor mantengan el objeto de meditación, inclusive en este momento, es porque se van a dar cuenta que si la mente está orientada hacia un lugar muy saludable, la vida es más fácil. Entonces se van a sentar a meditar y la meditación va a ser más fácil, porque las condiciones mentales son favorables. La gente busca sentarse a meditar para tranquilizarse, pero el Buda dice que tenés que estar tranquilo para meditar. Por eso no se usa las 6 R's como escoba. Y por eso habla de los preceptos y la generosidad. O sea que hay que seguir los preceptos y ser muy generoso para sentarte con una mente abierta. Hay que prepararse. Para sentarse, porque vos, ¿qué vas a hacer en el samadhi? En la sabiduría tranquila. Vas a tener que ejercer la tranquilidad para poder ver con penetración. Eso es samadhi. Si yo estoy histérico, nervioso y rezongando por todo, ¿qué estoy viendo? No estoy viendo nada. Cada vez que ustedes aplican las 6 R's,
aplican el óctuple noble sendero. Y cada vez que ustedes hacen eso, la mente se purifica. Están pasito a pasito llevando la mente a otra condición. El noble esfuerzo, ¿qué es lo que da como resultado? La atención plena. La atención plena. Es recordar cómo se mueve la mente de un objeto a otro. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Recordamos. Ah, mira, yo me senté a meditar. Vi cómo mi mente se movió al objeto de meditación. Ah, y ahora veo cómo se mueve. Ah, 6 R's. Se movió, 6 R's. Cómo se movió un pensamiento, a una distracción. Entonces observo ese movimiento. Y aplico las 6 R's, que es otro movimiento. La atención plena es observar ese proceso. Y no identificarse con ninguno de esos momentos. Y esto nos da el octavo paso, que es La meditación. la recta concentración, que se lo traduce como Sama Samadhi, en Pali, ¿sí? Que es la sabiduría tranquila. Que es cuando la mente empieza a quietarse, que es un poco lo que están vivenciando. Ah, la mente empieza a estar quieta, me siento más tiempo, tengo más periodos donde no se mueve. Está empezando a aflorar esa concentración sin que eso implique fuerza, sino como consecuencia de lo que estuvimos hablando hasta ahora. Ahora eso, ponerme llegó 5 días. Sí. No, no te llevó 5 días. Ahora lo practicaste intensamente en 5 días. Pero vos ya lo venís practicando de antes. Claro, pero digo, cuando uno está en la vida cotidiana, Sí, que no está dentro de este container, digamos, sí. donde es como más difícil. Es más desafiante. No sé si es más difícil, pero es más desafiante. Te lo tenés que pegar en la heladera. Claro, Pegate un papelito en la heladera que diga 6 R's y octuple noble sendero. Para cada vez pasarle, ¿qué tenía que hacer hoy? Antes de hacer cualquier cosa, eso. Objeto de meditación, 6 R's y octuple noble sendero. ¿Qué me olvidé que tenía que hacer hoy? Primero eso. Una vez que la mente está así, haz lo que quieras. yo sobre todo lo digo porque acá estamos unidos, seres que estamos practicando, pero no vivimos con seres No. o rodeados de seres No, que estén en esa frecuencia. sí, Entonces los anzuelos son como... por supuesto, por eso es más desafiante, por eso hay que estar atento y ahí es donde viene estos momentos donde nos sumergimos en un entrenamiento más profundo. Tengo una pregunta. Cuando decisión correcta, hablamos de correcto, Sí, es la experiencia directa. cuando hablamos de correcto hablamos de la visión, sí, Bien. de haber tenido la visión directa de el origen dependiente, que es lo que estamos empezando, todavía ni empezamos a desglosarlo, ahora empezamos, ¿sí? Porque no tiene un entendimiento teórico. Esto es la noble visión, Ya. ¿sí? Los que no han experimentado tienen una visión mundana de este entendimiento, pero es válida igual. Sí, No importa que no lo entiendas directamente, pero hay momentos donde vos lo ves. Cuando vos aplicás las 6 R's, ¿qué crees que estás viendo? Eso. todo. Estás viendo. No te estás identificando, estás ejerciendo eso. Cuando un discípulo noble ha entendido así el sufrimiento, el origen, su cese y la vía que conduce al cese, él aquí y ahora pone fin al sufrimiento. De esta forma también un discípulo noble es de entendimiento correcto y ha llegado a este Dhamma verdadero. Entonces ahora fíjense lo que va a hacer, ¿no? Empieza con, cuando le preguntaron cuál es el origen del sufrimiento, él había dicho el nacimiento, el envejecimiento, la enfermedad. Entonces ahora vamos a la parte donde vamos al eslabón 12º, digamos, ¿sí? Que es vejez y muerte. Diciendo, bien amigos, los bhikkhus se deleitaron y regocijaron en las palabras del venerable Sariputta, entonces le hicieron una pregunta más. Pero amigo, ¿acaso es posible que exista otra forma en la que un noble discípulo sea de entendimiento correcto, cuyo entendimiento es recto, posee perfecta confianza en el Dhamma y ha llegado a este Dhamma verdadero? Es posible, amigos. Amigos, cuando un discípulo noble entiende la vejez y la muerte, el origen de la vejez y la muerte, el cese de la vejez y la muerte y la vía que conduce al cese de la vejez y la muerte, de esta forma también es de entendimiento correcto y ha llegado a este Dhamma verdadero. Entonces fíjense que empieza hablando del origen dependiente y lo explica a través de qué. ¿De qué fórmula usa? No entiendo. El último eslabón de la
No, él ahora va a explicar que la vejez y la muerte, que es el último eslabón, lo presenta igual que presentó lo sano y lo malsano, nutrimento y las 4 nobles verdades. ¿Cómo expone cada eslabón, cada situación? Este 12º eslabón lo postula igual, a través de las 4 nobles verdades. Está esto, está este origen, está este cese, está este camino. Y van a ver que describe cada eslabón del origen dependiente como está esto, hay un origen, hay una cesación y hay un camino que te conduce a la cesación de eso. O sea que está diciendo, en otras palabras, que cada uno de estos eslabones es condicionado. ¿Y qué es la vejez y la muerte? ¿Y cuál es el origen de la vejez y la muerte? ¿Cuál es el cese de la vejez y la muerte? ¿Y cuál es la vía que conduce al cese de la vejez y la muerte? El envejecimiento de los seres en sus diversos órdenes, su edad avanzada, fragilidad de dientes, canosidad del cabello, rugosidad de la piel, declinación de su vida, debilidad de sus facultades, esto es llamado vejez. ¿Sí? El abandonar de los seres sus varios órdenes de existencia, su fallecimiento, disolución, desaparición, muerte, terminación de su periodo de vida, disolución de los agregados, descartar el cuerpo, esto es llamado muerte. De esta manera, de manera que esta vejez y esta muerte es lo que se denomina vejez y muerte. Con el surgimiento del nacimiento se da el surgimiento de la vejez y la muerte. ¿Sí? O sea, ¿cuál es el origen de la vejez y la muerte? El nacer. Te puedo estar contento cuando no te veo. Porque hay que ponerse contento. Lo que no hay que ponerse triste es porque se muera, Claro, o porque se enferma, que envejece. o porque envejece. ¿Sí? El secreto de la vida es estar atento todo el tiempo y no envejecer. Con el cese del nacimiento se da el cese de la vejez y la muerte. Si no nace, no muere. O sea, el nirvana. La vía que conduce al cese de la vejez y la muerte no es más que este octuple noble sendero. ¿Sí? Eso no lo entendí, la relación con el nivel del nacimiento y la muerte. Que como el nirvana no nace y no muere porque no tiene condición, Ah, es incondicionado. ujú. Cuando un discípulo noble ha entendido así la vejez y la muerte, el origen de la vejez y la muerte, el cese de la vejez y la muerte, de la vejez y la muerte, y la vía que conduce al cese de la vejez y la muerte, él aquí y ahora pone fin al sufrimiento. De esa forma también un discípulo noble es de entendimiento correcto y ha llegado a su dama verdadera. Lo que ustedes acá tienen que entender que el origen dependiente tiene muchas lecturas, muchos niveles de lecturas. ¿Sí? Vamos a abarcar algunos. Entonces, se puede esto aplicar en este sentido a una vida. ¿Sí? A lo que pasa dentro del periodo de una vida. Pero también se puede aplicar a lo que pasa entre una vida y otra. Entre un renacimiento y otro. Y también se puede aplicar a un instante. Pero ¿cómo decir que no hay nada entre un nacimiento y el otro? O sea, entre una muerte y el nacimiento, así que no hay nada. ¿Cómo no hay nada? Inmediatamente se Claro, golpea. eso hay. Ya renacés. ¿Sí? Se Ok. puede aplicar esto como perspectiva para explicar lo que sucede entre una vida, por qué sucede una vida y otra. Se puede aplicar esto como explicación, como muestra del proceso cognitivo humano durante una vida, durante el proceso de la vida, y se puede aplicar esto porque cada segundo de nuestra vida, cada instante está ocurriendo esto. Nace y muere. Todo el proceso, no solo nace y muere, los dos eslabones. ¿Sí? Puedo hacer una pregunta, me contestó que ella de nirvana que no está condicionado. Sí, Pero cuando nosotros meditamos, sí. ¿nos estamos condicionando para que eso suceda en algún momento? Sí, qué curioso, ¿no? Estamos sacando obstáculos siempre, ¿no? Qué curioso porque lo que vos estás haciendo, cada vez que aplicas las 6 R's, es quitándole avidez. No hay nirvana porque hay avidez. Cuando cesa la avidez, surge lo que no tiene condición.
la condición para que surja el nirvana es el cese de la avidez, ¿Qué es lo que hacemos? que es lo que hacen cuando hacen cencerres. Está condicionada por tal condición. Esto es algo de un nivel de maestría, porque esto es lo único que te conduce a la cesación de los renacimientos, a la cesación del karma. Eso es lo que encuentra Buda. Y eso no está en ninguna otra religión. Entonces ahora pasa al 11º eslabón, o el segundo, como les guste, depende cómo lo vean, que es el nacimiento. Diciendo, bien amigo, los bhikkhus se deleitaron y regocijaron en las palabras del venerable Sariputta. Entonces le hicieron una pregunta más. Pero amigo, ¿acaso es posible que exista otra forma en la que un noble discípulo sea de entendimiento correcto, cuyo entendimiento es recto, que posee perfecta confianza en el Dhamma y ha llegado a este Dhamma verdadero? Es posible, amigos. Amigos, cuando un discípulo noble entiende el nacimiento, el origen del nacimiento, y el cese del nacimiento y la vía que conduce al cese del nacimiento, de esta forma también es de entendimiento correcto y ha llegado a este Dhamma verdadero. ¿Y qué es el nacimiento? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su cese? ¿Y cuál es la vía que conduce al cese? El nacimiento de los seres en los varios órdenes de existencia, el llegar a nacer, la entrada en una matriz, la generación, manifestación de los agregados, obtener las bases de los sentidos. A esto se le llama nacimiento. ¿Qué eran los agregados? Los 5 agregados, lo que leímos ayer. Ah. Forma material, sensación, percepción, formaciones mentales y conciencia. ¿Sí? Pero a ver, puedo volver porque dice cómo es que se transforma así. Dice, pues que no, lo dijiste y no lo escuché. Bueno, ¿Qué es el nacimiento? ¿Cuál es su origen, su cese y la vía que conduce al cese? El nacimiento de los seres en los varios órdenes de existencia, ¿sí? En diferentes planos. El llegar a nacer. La entrada en la matriz, o sea, la concepción. La generación, manifestación de los agregados. Y cuando hay concepción, los agregados empiezan a producirse. Obtener las bases de los sentidos. A esto se le llama nacimiento. ¿Sí? Con el surgimiento, y acá la traducción es bhava, del Pali, se traduce acá como existencia o devenir, se da el surgimiento del nacimiento. ¿Sí? Entonces acá vamos a hacer una pequeña bifurcación. En este sentido, aquí está hablando de lo que sucede entre una vida y otra vida. ¿Sí? La existencia, lo que dice es el deseo de existir, que ya lo mencioné, el deseo de existencia, la avidez por la existencia produce ¿qué? Nacimiento. ¿Sí? Esta es una lectura. La otra lectura, a bhava, se la traduce como tendencia emocional habitual. La tendencia emocional habitual es un proceso que ocurre en la mente, que son los hábitos mentales que tenemos, que hacen que nazca la acción. Bhava. Nazca la acción. Entonces, repitamos las mismas acciones porque tenemos la misma tendencia emocional habitual. ¿Sí? Esa es otra lectura. las tendencias del que nace o del padre. Las tendencias emocionales habituales que vos tenés Sí. te llevan al nacimiento de tus acciones. Sí, que cuando me muero, vuelvo a ser por mis tendencias habituales y por mi avidez, no de los padres. ¿Qué tendría que ver eso con vos? Bueno, si empieza todo con la concepción, los padres tienen algo que ver. Ellos solamente proponen los agregados materiales. El resto viene de ese surgimiento y cesar de otra vida. En una vida, si enfocamos esto en una sola vida, lo que está pasando es que nuestra tendencia emocional habitual, o la existencia, o el devenir, es lo que nos produce el nacimiento de la acción. ¿Sí? Quiero ser muy claro con esto. Tienen que entenderlo muy bien. ¿Sí? La tendencia emocional habitual, que es un acto mental, produce nuestras acciones. ¿Sí? En esta vida.
Y en la que viene ni te digo. Porque eso puede durar un montón de vidas. ¿Sí? Pero también viene de vidas anteriores. Exactamente. Lo que no vamos resolviendo en esta vida. Exactamente. O lo que vas cultivando en esta vida se va a dar fruto en la que viene. ¿Está bien? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Entonces el nacimiento tiene como condición la tendencia emocional habitual. Con el cese de la tendencia emocional habitual o de la existencia, se da el cese del nacimiento. ¿Sí? La vía que conduce al cese del nacimiento no es más que este óctuple nobleza en vez. Cuando un discípulo noble ha entendido así el nacimiento, el origen del nacimiento, el cese del nacimiento y la vía que conduce al cese del nacimiento, él aquí y ahora pone fin al sufrimiento y de esta forma también un discípulo noble es de entendimiento correcto y ha llegado a este Dhamma verdadero. Entonces ahora vamos al 10º o al tercero. ¿Qué decís 10º o tercero? Depende cómo empieces. De atrás para adelante, de adelante para atrás. Diciendo, bien amigo, los bhikkhus se deleitaron y regocijaron en las palabras del venerable Sariputta. Entonces le hicieron una pregunta más. Pero amigo, ¿acaso es posible que exista otra forma en la cual un noble discípulo sea de entendimiento correcto y ha llegado a este Dhamma verdadero? Es posible, amigo. Amigos, cuando un discípulo noble entiende la existencia o la tendencia emocional habitual, el origen de la tendencia emocional habitual, el cese de la tendencia emocional habitual y la vía que conduce al cese de la tendencia emocional habitual, de esta forma también es de entendimiento correcto y ha llegado a este Dhamma verdadero. ¿Y qué es la tendencia emocional habitual? ¿Cuál es su origen, su cese? ¿Y cuál es la vía que conduce a la tendencia, al cese de la tendencia emocional habitual? Existen estos tres tipos de existencias o tendencia emocional habitual. La existencia en la esfera sensorial, la existencia en la esfera material sutil y la existencia en la esfera inmaterial. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? La primera, que es la esfera sensorial, son todos los planos infernales, los planos del fantasma hambriento, los animales, el plano humano y los 6 planos divinos materiales que tenemos. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir con esfera sensorial. ¿Sí? Por arriba de eso, que corresponde a los 4 primeros yanas, ¿sí? Vienen una sucesión de reinos, que no estoy seguro, creo que son 12, no, me parece que son más, porque cada yana, cada reino se divide en 3, excepto creo que el cuarto yana que se divide creo que en 5, no me acuerdo ahora. Cuando ustedes experimentan un yana, están experimentando el estado mental en el cual habitan los seres de ese plano. Está bueno, ¿no? Y luego los inmateriales corresponden a los yanas inmateriales. Cada vez que ustedes vivencian esa sensación de expansión, de la compasión, están vivenciando qué es lo que vive un ser inmaterial de la esfera del espacio infinito. ¿Sí? Que son seres que como no tienen cuerpo, viven, creo que los del espacio infinito viven 20.000 mahakalpas. Pero también en esos niveles hay sufrimiento. Muy poco, Mm. pero hay, sí. Mm. Y el de los que viven en el de la esfera de ni percepción ni no percepción viven 84.000 mahakalpas. Pero de ahí, ¿cuánto es un mahakalpa? Mahakalpa es, sí, es una expansión, una detención, una contracción y una detención del universo. Eso es un mahakalpa. No hay número. No tenemos números que no. Son números imposibles. ¿Sí? Imagínate todo lo que vive. ¿Cuánto es digamos, esa contracción? ¿Cuánto dura? No Mahakalpa es expansión, detención, contracción, detención. Son Sí. 4 periodos. Sí. Asankaya se llama cada periodo. 4 Sankayas son un Mahakalpa. Creo que una Sankaya es, no te quiero mentir, si la memoria no me falla, es 1 con 600 y pico de ceros. ¿De qué? De ceros. Ah, Creo que un Mahakalpa es un 1 con, si pones un 0 al lado del otro, creo que son 120 kilómetros de ceros. y esas vidas son, o sea, No, eso digamos en años humanos, ¿no? un año. O sea, imagínate la cantidad que es. Lo que pasa es que el tiempo no pasa igual en todos los planos, Claro. ¿viste? Por ejemplo, Un día. un día
en el plano humano, perdón, un día en el cielo Tusita. El cielo Tusita es uno de los 6 cielos sensoriales. ¿Sí? Son 400 años acá. Un día. Un día. Entonces se dice que los habitantes del cielo Tusita, que es donde está el futuro Buda, no sé cuántos millones de años viven, cientos de millones. ¿Cuándo va a venir el futuro Buda? Cuando estén las condiciones Cuando para... peque, cuando necesita pecar, Bueno, ahora no, porque estamos en una época búdica todavía. Le quedan 2400 años de tiempo. Cuando desaparezca, en un momento donde las condiciones estén dadas, bajará. Entonces ahí tenemos los 3 tipos de existencia, ¿sí? Que fíjense que coincide en el sentido de lo que pasa con la vida. La vida, la mente cotidiana, que se mueve para todos lados, ¿sí? Los yanas, materiales e inmateriales. ¿Sí? En la esfera cotidiana podemos estar en un estado completamente infernal o disfrutando del placer mundano, como disfrutan los dioses. ¿Sí? O en llama. Pero ahí ya no estás en la esfera sensorial, estás en la esfera material sutil. ¿Sí? Entonces los dioses, por ejemplo, el primer cielo, que es el Tahuatimsa, ¿sí? Que es la esfera de las hadas, elfos, todo eso, que están en relación con la tierra, ¿viste? Con los vegetales, o en el mar. Los seres viven más que los seres humanos. Y después los otros planos tienen diferentes nombres en diferentes tradiciones. O sea, Thor, Odín, Zeus, todos son de esos planos. Son de planos sensoriales. ¿Sí? Tenían relaciones entre ellos, tenían hijos, pero que engendran de otra manera. Los ángeles. Claro. ¿Sí? En el primer yana, ¿sí? Para arriba, estamos hablando ya de el mundo de lo que no son devas, pero en realidad se llaman las moradas de Brahma. Son seres que viven mucho más, ¿no? Maha Brahma es como el dios, pero está solo a la altura del primer yana, para que ustedes se den cuenta, tiene más o menos el tamaño que mantiene nuestra galaxia entre los dedos. Para que se den una idea del tamaño que tiene. Bueno. Con el surgimiento del apego, se da el surgimiento de la tendencia emocional habitual. Con el cese del apego se da el cese de la tendencia emocional habitual. La vía que conduce al cese de la tendencia emocional habitual no es más que este octuple noble sendero. Cuando un discípulo noble ha entendido así la existencia o la tendencia emocional habitual, el origen de la tendencia emocional habitual, el cese de la tendencia emocional habitual y la vía que conduce al cese de la tendencia emocional habitual, él aquí y ahora pone fin al sufrimiento. De esta forma también un discípulo noble es de entendimiento, correcto, y ha llegado a este Dhamma verdadero. Entonces, empezábamos con vejez y muerte, vimos que la causa o el origen de eso es el nacimiento, vimos que el origen del nacimiento es la tendencia emocional habitual, y ahora vemos que el origen de la tendencia emocional habitual es el apego. ¿Sí? La tendencia emocional habitual es el último instante mental donde ustedes pueden hacer 6 R's. Si pasan de ese momento, viene la acción. Y yo ya a la acción no le puedo hacer 6 R's. Ya la cometí. Naturalmente. La tendencia emocional habitual, cuando surge, también tiene sus consecuencias. Pero yo puedo hacer 6 R's, puedo no actuar. Claro. ¿Entendés? Pero en la mente ya se generó el karma. Solo que no proliferó. No lo hablé o no lo actué. Entonces esto es muy importante, porque las 6 R's solo se pueden aplicar en 3 momentos. Cuando surge la tendencia emocional habitual, cuando surge el apego, o cuando surge la avidez. Fuera de esos 3 momentos mentales, no hay posibilidad de aplicar las 6 R's. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Sí? Entonces, ¿Una orden cómo sería? Avidez, apego y tendencia emocional habitual. ¿Sí? Entonces la tendencia emocional habitual nace por el apego.
Diciendo, bien amigos, los bhikkhus se deleitaron y regocijaron en las palabras del venerable Sariputta. Entonces le hicieron una pregunta más. Pero amigo, ¿acaso es posible que exista otra forma en la que un noble discípulo sea de entendimiento correcto, cuyo entendimiento es recto, que posee perfecta confianza en el Dhamma y ha llegado a este Dhamma verdadero? Es posible, amigos. Amigos, cuando un noble discípulo entiende el apego, el origen del apego, el cese del apego y la vía que conduce al cese del apego, de esta forma también es de entendimiento correcto y ha llegado a este Dhamma verdadero. ¿Y qué es el apego? ¿Cuál es el origen del apego? ¿Cuál es su cese? ¿Cuál es la vía que conduce al cese del apego? Existen estos 4 tipos de apego. Apego a los placeres sensoriales, apego a las opiniones, apego a los rituales y observancias, y apegos a las doctrinas con respecto al ser. Con el surgimiento del deseo, o sea, de la avidez, se da el surgimiento del apego. Con el cese de la avidez se da el cese del apego. La vía que conduce al cese del apego no es más que este octuple noble sendero, ¿sí? Que son las 6 R's. ¿Sí? Ahora, veamos un poco a qué define acá el venerable Sariputta como apego. Apego a los placeres sensoriales. Eso está bastante claro, ¿no? Quiero más, si estoy acá quiero estar allá, si estoy allá quiero estar acá. Es esta cosa de estar añorando lo que no tengo delante. Y si lo tengo adelante, puede también producirse que no quiero que deje de producirse. Claro. ¿Sí? No sé. El apego a las opiniones. Ese ¿Sí? no lo conozco. Esto es muy importante, ¿sí? Porque esto no está en ninguna otra tradición espiritual. Acá en el budismo se cuestiona esto directamente, el apego que uno tiene a las propias opiniones. ¿Y qué es el apego? La justificación, la queja, la explicación de por qué me gusta o por qué no me gusta. Ahí ustedes se pueden observar, ¿sí? Cuando ustedes empiezan a querer explicar, me gusta porque te quiero contar por qué no me gusta, lo que yo decía el ejemplo de discutir con ella y hablar con ella. ¿Qué estoy haciendo? Reaccionando a la avidez y llenándome de explicaciones para justificar por qué me siento mal. O sea, el apego es ¿por qué? Cada vez que ustedes entran en el por qué, están en un plano infernal. Porque no tiene fines. Buscar el por qué me siento mal es una tontería. Porque no importa. ¿Ok? Dejarlo ir. Hay que tomar acción, no filosofar sobre eso. Y no hacer especulación. ¿Por qué cuando son las 6 R's, en este proceso interno hay cosas que enseguida se sueltan y otras que... Porque fueron alimentadas durante mucho tiempo. Entonces van a volver hasta que el nutrimiento cese. Okay. Apegos a rituales y observaciones, ¿sí? O sea, apegos a ritos y rituales. Esto implica supersticiones también. Creer que los astros dictaminan la vida de una persona. Eso es una superstición. Y también los mini rituales cotidianos que uno se Sí, arma, ¿no? el apego a eso, ¿sí? El apego a eso. Es decir, nosotros venimos, saludamos al Buda, encendemos una vela, le prendemos un incienso, y es algo que con una mente alegre te ayuda a ¿qué? A sentarte. Estás haciendo algo muy elevado en ese sentido. Estás ofreciendo el respeto a una imagen que en realidad es la representación de una persona que nos legó esto. Encendés una vela, que es la luz, la sabiduría, prendés un saumerio, que te muestra la impermanencia constante, ¿sí? Que se va a acabar, se va a terminar. Puede tener muchos símbolos. Ahora, creer que eso me va a conducir al nirvana, no. ¿Sí? Creer que siempre que me pongo una remera roja me va a ir bien en la meditación, no. Creer que siempre tengo que cambiar de imagen para evocar un objeto de meditación, no. Creer que yo siempre soy así, que es lo que viene ahora, apego a las doctrinas con respecto al ser. Yo soy de esta manera, yo me conozco. ¿Sí? Esas son las doctrinas con respecto al ser, que es lo que hablábamos ayer. ¿Sí? Entonces ese tipo de cosas, lo único que produce es que sufrir. Yo me refería
a los apegos, no sé, noto en mí, que si yo no me levanto y tomo mate, no, o sea que también son, Sí, bueno, eso es de un placer esas sensual, sí, miles, sí, que si no son de esa forma, sí, no No, no, no. funcionan. no funciona, claro. Entonces, es interesante hacer la prueba. Claro. Sí, es interesante hacer la prueba. De todas maneras, no hay que ponerse muy obsesivo con esas cosas. Ujú. ¿Cómo tomo mate? Hay momentos y momentos para soltar ciertas cosas. Algunas cosas se cierran en una parte del camino y otras se sueltan en otra parte. O quizás no es que haya que soltar, sino simplemente disfrutar. Exactamente, y cuando no está, no lo extraño. Claro. ¿Sí? Muy bien, entonces, cuando un discípulo noble ha entendido así el apego, el origen, el cese y la vía que conduce al apego, el aquí y ahora pone fin al sufrimiento. Y de esta forma también un discípulo noble es de entendimiento correcto y ha llegado a este Dhamma verdadero. ¿Sí? Entonces tenemos ese instante mental que todos conocemos. ¿Sí? La justificación, la explicación, la excusa, la queja, eso es apego. ¿Sí? ¿Qué me da eso? La tendencia emocional habitual. Entonces yo cada vez que me justifico, viene una emoción que ya está iniciada, pero viene una emoción, alegría, melancolía, tristeza, ¿sí? Algún tipo de emoción malsana. Alegría, malsana. Puede venir alegría, no, malsana no, pero en general puede venir algo que tiene que ver justamente con algo que la tendencia emocional habitual te va a llevar a un lugar, en general, como deciste siempre, nocivo, dañino. La alegría mundana no tiene nada de malo. El asunto que todo el mundo anda buscando es alegría, que se perpetúe, y pretendiendo que el mundo se las dé. El mundo, ¿quién es? Mi familia, mi pareja, mis hermanos, mis hijos, la comida, la bebida, la meditación. Afuera. ¿Sí? Entonces puedo hacer 6 R's cuando empieza a surgir no me gusta porque, 6 R, no importa por qué, no importa, y realmente no importa. No importa por qué. Diciendo, bien amigo, los bhikkhus se deleitaron y se regocijaron en las palabras del venerable Sariputta. Entonces le hicieron una pregunta más. Pero amigo, ¿acaso es posible que exista otra forma en la que un noble discípulo sea de entendimiento correcto, cuyo entendimiento es recto, que posee perfecta confianza en el Dhamma y ha llegado a este Dhamma verdadero? Es posible, amigos. Amigos, cuando un noble discípulo entiende la avidez, el origen y el cese de la avidez y la vía que conduce al cese de la avidez, de esta forma también es de entendimiento correcto y ha llegado a este Dhamma verdadero. ¿Sí? Entonces la avidez es la causa del apego, como el apego es la causa de la tendencia emocional habitual. Y esos son los únicos 3 momentos que nosotros podemos hacer 6R. ¿Sí? ¿Y qué es la avidez? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su cese? ¿Y cuál es la vía que conduce al cese de la avidez? Existen 6 clases de avidez. A ver, ¿cuáles son? Ayer. Ayer eran 18. Las de ayer eran 18. Hoy Sariputta organiza las avidez en 6 clases. A ver si las sacan. Ahí es por el fútbol. La codicia. Me gusta. Sentidos. ¿Cómo? Los sentidos. Existen 6 clases de avidez. La avidez por las formas visuales, por las formas, por los sonidos, por los olores, la avidez por los sabores, la avidez por los objetos tangibles y la avidez por los objetos mentales. Con el surgimiento de la sensación se da el surgimiento de la avidez. O sea que la causa de la avidez es la sensación. ¿Sí? Con el cese de la sensación se da el cese de la avidez. La vía que conduce al cese de la avidez no es más que este octuple noble sendero. ¿Sí? Entonces, la sensación es la causa de la avidez. Acá podemos hacer varias
relaciones. Entre la sensación y la avidez es donde está el nudo gordiano de la avidez. ¿Sí? Avidez hay en pequeñas condiciones en cada uno de los eslabones, pero acá entre sensación y avidez es donde está lo más potente. La sensación es el momento presente. ¿Le puedo hacer 6R a la sensación? Ahí. Entonces, cuando ustedes se quieren alejar la sensación, ¿qué están haciendo? Una locura. No se puede echar la sensación. Porque es lo que hay. ¿Entienden ahora esto? No puedo deshacerme de la... Claro, está pasando. ¿Cómo? Entonces, es Entonces, pelearse con lo que es. con lo que pasa, con lo que es en ese momento. Es, Entrar a pelear con lo que es. O sea, sentís un olorcito a pizza y Trata de a eso no lo puedes, pero ahí ir a comprarte una pizza sí podés. claro, entonces que tengo la sensación, en este caso tomemos tu ejemplo, Adriana. Tengo el olor a pizza, pero estoy meditando. Hago 6 R's. Es decir, qué rico. ¿Cómo me gustaría comer una pizza? Ese es el apego. Y la tendencia emocional habitual es, me la voy a pedir de mozzarella o con morrones. Empiezo a especular sobre cómo la comería. Los maté, ¿no? Ya llegan, ya llegan. Dije pizza porque sé que después nos van a dar pizza. Sí, entonces a la sensación no la puedo... Entonces hago 6 R, que es a la reacción, me gusta o no me gusta. Entonces le hago 6 R a la avidez, a la reacción, me gusta o no me gusta, yo soy eso. Entonces nos entendemos por qué enojarse, porque la meditación no es como vos querés, es por qué sufrimos, porque vamos contra la verdad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ya surgió? El Dhamma es la sensación. La verdad es la sensación. No puedo ir contra la verdad porque el sufrimiento va a ser un cuchillo en las entrañas. Y más voy contra la sensación y más se me revuelve. No puedo ir contra eso. ¿Cómo voy a ir contra eso? Pero es lo que hacemos todos. Querer controlar lo que sentimos. ¿Cómo? Pensando. Pero mentalmente, ¿cómo se traduce la sensación? Como placentera. Ahora, pará. Ya vas a llegar. Aguantá un Por poquito. ejemplo, de esto que acabo de explicar, de que no puede ir contra la sensación. No sé. Lo que expliqué recién es que, pese a que no se puede ir contra la sensación porque es el presente, Sí. lo hacemos todo el tiempo, pensando sobre lo que sentimos. Entonces, si lo que yo... Sí, vamos al caso de la... No, Vamos a dar otro ejemplo. Mañana hay fideos, podemos comprar queso rallado. Bueno, vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? Demos otro ejemplo. un accidente. No. Porque es una sensación. Vamos, tomemos eso, ¿sí? Tomemos un accidente, un golpe, un trauma, ¿sí? Donde vos tenés un golpe y te duele. La sensación es dolorosa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que suele pasar? No quiero Quiero que el dolor se vaya. Eso es pelearse pensando en algo que está ahí. ¿Por qué? Porque una causa. La condición. Ahora, va a haber dolor físico. Si yo hago 6 R's, voy a reducir o va a desaparecer el sufrimiento mental. Aunque duela. Aunque duela. Pero uno ya no siente que duele. Porque Sí, es duele, igual. pero no sufrís. Claro. En la meditación esto es muy típico. Te duele una parte, vos haces 6 R's, seguís en el jhana, pero la sensación continúa. Pero no te molesta. Pero hay un momento donde, por ejemplo, del dolor del cuerpo, hay un momento donde desaparece ese dolor. ¿Por qué desaparece? Quitaste la atención. Porque no está alimentado. Entonces el dolor y el sufrimiento no duran para siempre, por suerte, sino duran mientras las condiciones que los alimentan se sigan produciendo. Entonces, si te duele, no andes pensando en eso. Si estás pensando en un estado mental perjudicial, deja de hacerlo. ¿Sí? Entonces vemos que la sensación... ¿Qué? Sí, no, claro, por eso. Tenés que reconocerlo.
Por eso de la primer paso de las 6 R's es reconocerlo. Bien, pero ¿acaso es posible que exista otra forma de la que un noble discípulo sea de entendimiento correcto, cuyo entendimiento es recto, que posee perfecta confianza en el Dhamma y ha llegado a este Dhamma verdadero? Es posible, amigos. Amigos, cuando un noble discípulo entiende la sensación, su origen y su cese, y la vía que conduce al cese de la sensación, de esta forma también se es de entendimiento correcto y ha llegado a este Dhamma verdadero. ¿Y qué es la sensación? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es el cese? ¿Y cuál es la vía que conduce al cese? Muy bien. Claro, tu pregunta es muy buena. Escuchen. ¿Qué es la sensación? El contacto, Eso es el origen, el origen de la sensación. es la causa, ¿sí? La formación mental. La sensación es una formación mental. Pero qué es la sensación? ¿Cuántos tipos? Son 6. 6 clases de sensación, exactamente, ¿sí? Que corresponde No sé. a los sentidos. Serían ¿Sí? percepciones. Sensaciones. Percepción es el proceso mental que nombra a esa sensación. ¿Sí? Ah, En otras palabras, la sensación es un proceso mental que se reproduce en el cuerpo a través del sistema nervioso. Y otro proceso mental, cuando esa sensación recibe una resistencia, lo nombra caliente, frío, pica, duele. ¿Sí? Existen 6 clases de sensación. Sensación que nace del contacto visual, que nace del contacto auditivo, que nace del contacto olfativo, que nace del contacto gustativo, que nace del contacto táctil, que nace del contacto mental. Con el surgimiento del contacto se da el surgimiento de la sensación. Con el cese del contacto se da el cese de la sensación. La vía que conduce al cese de la sensación no es más que el octuple noble sendero. Cuando un discípulo noble ha entendido así la sensación, el origen de la sensación, el cese y la vía que conduce, él aquí y ahora pone fin al sufrimiento. Y de esta forma también un discípulo noble es de entendimiento correcto y ha llegado a este Dhamma verdadero. ¿Sí? Entonces el contacto es lo que da origen a la sensación. Ustedes tienen que entender que este proceso mental se da todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo está ocurriendo. ¿Sí? En otro sutta van a encontrar que la sensación es 2, dolorosa y placentera. O 3, O neutra. ¿sí? O 5 tipos de sensaciones, ¿sí? Placentera, o 6. Placentera, dolor, 5, en los 5 sentidos. 6, como está descrito acá. 6, placentera, dolorosa y neutra, mundana, placentera, dolorosa y neutra, supramundana. ¿Sí? Van a encontrar 18 clases de sensaciones, que es todas estas, presente, pasado y futuro. Así hasta 108. ¿Sí? Diciendo, bien amigo, los bhikkhus se deleitaron y se regocijaron en las palabras del venerable Sariputta y le hicieron una pregunta más. Pero amigo, ¿acaso es posible que exista otra forma en la que un noble discípulo sea de entendimiento correcto y ha llegado a este Dhamma verdadero? Es posible, amigo. Cuando un discípulo noble entiende el contacto, el origen y el cese del contacto y la vía que conduce al cese del contacto, de esta forma también es de entendimiento correcto y ha llegado a este Dhamma verdadero. ¿Y qué es el contacto? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es el cese? ¿Y cuál es la vía que conduce al cese del contacto? A ver, ¿cuántas clases de contacto hay? 6. ¿Sí? Hay contacto visual, contacto auditivo, olfativo, gustativo, táctil y mental. Con el surgimiento de la sextuple base de los sentidos, se da el surgimiento del contacto. Con el cese de la sextuple base de los sentidos, se da el cese del contacto. La vía que conduce al cese del contacto no es más que este octuple noble sendero, ¿sí? Entonces el contacto se produce en cada una de las 6 bases, ¿sí? Cuando un noble discípulo ha entendido si el contacto, el origen del contacto, el cese del contacto y la vía que conduce al cese del contacto, él aquí y ahora pone fin al sufrimiento. De esta forma también un discípulo noble es de entendimiento correcto y ha llegado a este Dhamma verdadero. Entonces acá podemos volver a ver una cosa importante. Si ustedes hacen las 6 R's, abandonan el contacto con un objeto malsano. Cuando ustedes hacen las 6 R's, abandonan el contacto con un objeto malsano. ¿Sí? Sí, el contacto mental. Sí. Claro, no hay otro contacto.
Dijiste que eran 6. Claro, está dado en cada base, ¿sí? Pero en realidad el contacto es una formación mental, ¿sí? Entonces, es muy interesante esto, porque con lo que yo no tomo contacto, no lo alimento. ¿Se acuerdan? Que el contacto era uno de los nutrimentos allá largo y hace como una hora. El contacto táctil, Es contacto. mental, No, el contacto es una formación mental. sí, Cuando vos tocas a alguien o escuchás, eso está relacionado con la materialidad, ¿está bien? Pero la formación, antes el comentaba, contacto yo voy es a- mental, ¿sí? El contacto es mental. La formación, el proceso del contacto, el proceso es mental. Vos decís antes de ir a tocar, eso decir. Que no tiene que ver con tocar nada de este contacto. El proceso mental del contacto es mental. Es que la unión de, como en el pastel de... Ahora ya vamos a llegar. ¿Sí? Tu atención no está en el contacto, no. Por más que se esté dando contacto, tu mente no. Ah, Cuando vos abandonás el contacto con una distracción, ¿esa distracción existe? No. O sea que el contacto con un objeto malsano lo nutre. ¿Vieron que habló de los nutrimentos? por ejemplo, Esperá, ¿estás escuchando esto? Porque esto es... Particularmente Sariputa dejó una carta para vos. a ¿Estás ver, entendiendo esto? a ver, Que el contacto es lo que nutre cualquier cosa. Entonces, si yo tengo contacto con algo malsano, lo estoy alimentando, por más que me justifique de todas las maneras posibles del mundo, por más que tenga a todos los jueces de la Haya a mi favor, sigue siendo malsano. Y voy a sufrir en consecuencia. Entonces, si yo tengo la mano arriba de la hornalla encendida, ¿qué tengo que hacer? Sacarla. No explicar por qué soy tan tonto y vengo de una familia de tontos que dejo la mano sobre la hornalla. Sacala. Primero, sacala. Después vemos. ¿Está bien? Entonces el contacto, ahora vas a ver por qué, ahora después lo amplío para que te quede claro. El contacto es una formación mental. ¿Sí? ¿Está bien? Diciendo bien, amigos, los viejos se redeleitaron y se regocijaron en las palabras del venerable Sariputta. Entonces le hicieron una pregunta más. Pero amigos, ¿acaso es posible que exista otra forma en la que un noble discípulo sea entendimiento correcto, cuyo entendimiento es recto, que posee perfecta confianza en el Dhamma y ha llegado a este Dhamma verdadero? Es posible, amigos. Amigos, cuando un discípulo noble entiende la base sextuple, el origen y el cese de la base sextuple, y la vía que conduce al cese de la base sextuple, de esta forma también es de entendimiento correcto y ha llegado a este Dhamma verdadero. ¿Y qué es la base sextuple? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su cese? ¿Y cuál es la vía que conduce al cese de la base? ¿Cuál es la base sextuple? Las 6 bases sensoriales y la mente. Existen entonces las 6 bases, la base visual, la base auditiva, la base olfativa, la gustativa, la táctil y la mental. Con el surgimiento de la mentalidad y la materialidad, se da el surgimiento de la base sextuple. Con el cese de la mentalidad y materialidad, se da el cese de la base sextuple. La vía que conduce al cese de la base sextuple no es más que este octuple noble sendero. Cuando un discípulo noble ha entendido así la base sextuple, el origen y el cese de la base sextuple, la vía que conduce al cese de la base sextuple, el aquí y ahora pone fin al sufrimiento. Y de esta forma, también un discípulo noble es de entendimiento correcto y ha llegado al Dhamma verdadero. ¿Sí? O sea que el origen de la base de los sentidos es la mentalidad y la materialidad. Namarupa en Pali, sí, creo que decía Germán. Y ahora nos vamos a meter en una cosa muy importante, presten mucha atención, porque acá hay un circuito que es necesario que empiecen a verlo, ¿sí? Diciendo, bien amigos, los bhikkhus se deleitaron y regocijaron en las palabras del venerable Sariputta. Entonces le hicieron una pregunta más. Pero amigo, ¿acaso es posible que exista otra forma en la que un noble discípulo sea de entendimiento correcto, cuyo entendimiento es recto, que posee perfecta confianza en el Dhamma y ha llegado a este Dhamma verdadero? Es posible, amigos. Amigos, cuando un discípulo noble entiende la mentalidad materialidad, su origen, su cese y la vía que conduce al cese de la mentalidad materialidad, de esa forma también es de entendimiento correcto y ha llegado al Dhamma verdadero.
¿Y qué es la mentalidad-materialidad? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su cese? ¿Y cuál es la vía que conduce al cese de la mentalidad-materialidad? Entonces, sensación, percepción, intención, contacto y atención, esto se llama mentalidad. Sensación, percepción, intención. Atención y contacto. ¿Sí? A esto se le llama mentalidad. ¿Está bien? Ahí te responde lo que vos estabas preguntando. ¿Sí? Son formaciones mentales, procesos mentales. Entonces vos podés tocar o oler, pero lo que se produce en la mente es el contacto. ¿Sí? El contacto es una traducción de una palabra en pali, Se llama fasa, claro, pasa en realidad. que nosotros después la referenciamos, todos estos términos los referenciamos con conceptos que ya conocemos en otros contextos, y entonces tenemos que soltar eso y tratar de entender qué es fasa, este contacto, ¿no? Otro contacto, y hay un montón de términos que pasa lo mismo. No sé si También, hacer fasa. también es que en realidad el Buda está describiendo en profundidad de qué se tratan estos procesos, ¿me entienden? No es el contacto de tocar algo, sino No el contacto de la mente. de la mente con... Está explicando cómo entrar en funciona contacto a con... un nivel. ¿Sí? Lo que estamos viendo es esto. Termino, espérenme un cachito. Los 4 elementos primarios y la forma material dependiente de los 4 grandes elementos, a esto se le llama materialidad, lo que ya hemos hablado. El proceso sólido, el proceso líquido, el proceso gaseoso y el proceso calórico. ¿Sí? A eso se le llama materialidad. De manera que esta mentalidad y esta materialidad son los que se conoce como mentalidad-materialidad. Con el surgimiento de la conciencia, se da el surgimiento de la mentalidad-materialidad. Con el cese de la conciencia, se da el cese de la mentalidad-materialidad. La vía que conduce al cese de la mentalidad-materialidad no es más que este octuple noble sendero, esto es entendimiento correcto, bueno, etcétera, ¿sí? No lo quiero leer porque... Cuando un discípulo noble ha entendido así la mentalidad-materialidad, el origen y el cese de la mentalidad-materialidad y la vía que conduce al cese, él aquí y ahora pone fin al sufrimiento y de esa forma también un discípulo noble es de entendimiento correcto y ha llegado a este Dhamma verdadero. Bueno, entonces nosotros tenemos mentalidad y materialidad. Tenemos esos cinco procesos en la mente funcionando. Entonces podemos observar que la sensación va a producir una percepción. Entonces sensación y percepción son un proceso que están interconectados. Cuando hay sensación hay percepción, en general. ¿Sí? Frío, calor, baldosa, Paola, Violeta. ¿Sí? Ahora, a su vez a esto le vamos referenciando otras cosas. ¿Sí? ¿Qué es? Hay intención, porque la mente va hacia ese lado. Hay atención. Pero no plena. ¿Sí? Esto es manasikara. Es la atención, Una ¿viste? focalización. Del ruido. ¿Viste? La mente de moto. Le podés decir así, ¿sí? Es más biológico. ¿Viste? Es más ¿Cómo se biológico. llama la otra atención plena? Sati. Y manasikara es esto. Vos me ves a mí y de repente ves al perro rascándose la espalda, escuchás el ruido o la lluvia. La mente... Claro. Y la mente va y viene. La mente junta datos. Dato, 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 dato. ¿Sí? Pero va y viene todo el tiempo. Claro, que tipo de programa que es el condicionamiento mental que cada uno tenemos y va haciendo una predicción en relación a esos condicionamientos según cómo lo hayas procesado en el pasado. Y Buda explica todo eso. Exacto lo que eso está escuchando. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Atención, sensación, percepción, contacto, intención y manasikara, el movimiento. Atención. Hacia afuera, ¿sí? Atención. Ahora esto, ¿qué relación tiene con la mentalidad material, con la materialidad? Si estos procesos mentales, de alguna manera, se imprimen. Si ustedes les doy un símil, imagínense que es como una descarga eléctrica, ¿sí? O como un sello.
siente una resistencia, ocurre una resistencia, y ahí viene una sensación. Es información que se obtiene cuando tocas, cuando esa sensación es muscular, le decimos sensación muscular. Porque hay una sensación, porque hay una resistencia, porque hay una descarga eléctrica de los nervios. Que nos dice, Normalmente hasta que tac, acá hay una resistencia. y entonces viene ¿qué? Sensación dolorosa en el muslo. Me pegaron una paralítica. ¿Sí? Percepción paralítica. Intención, fui hasta ahí. Tengo contacto, ¿sí? Y tengo atención. Entonces ven que la mentalidad y la materialidad, el proceso de mentalidad y materialidad, nombre y forma, es decir, esos procesos son los que nombran a la materialidad, está íntimamente relacionado. ¿Qué es lo que da origen a esto? La conciencia. Ahora vamos a ver la pequeña No trampa. puede existir uno sin el otro. Exactamente. ¿Sí? No puede existir uno sin el otro. Bien, amigo, dijeron los bhikkhus, se deleitaron y regocijaron en las palabras del venerable Sariputta. Entonces le hicieron otra pregunta. Pero amigo, ¿acaso es posible que exista otra forma en la que un noble discípulo sea de entendimiento correcto, cuyo entendimiento es recto, que posee perfecta confianza en el Dhamma y ha llegado a este Dhamma verdadero? Es posible, amigos. ¿No haces otro té con vainilla? Le pones un poquito de azúcar. Amigos, cuando un discípulo noble entiende la conciencia, su origen, su cese y la vía que conduce al cese de la conciencia, de esta forma también es de entendimiento correcto y ha llegado a este Dhamma verdadero. ¿Y qué es la conciencia? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es el cese de la conciencia? ¿Cuál es la vía que conduce al cese de la conciencia? A ver, ¿cuántos tipos de conciencia tenemos? 6. ¿Sí? Tenemos una por cada sentido. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros leímos en otros retiros el pastel de miel, vemos que el venerable Mahakachana dice, hay un ojo, hay una forma, y surge el proceso visual que llamamos conciencia visual. A esos 3 se les llama contacto. Es otra forma de exponerlo. Entonces, acá ¿qué estamos viendo? Que la conciencia, a su vez, depende ¿de qué? De la materialidad. De la mentalidad, materialidad. ¿Cómo es? Pueden existir una Es sin que la si otra. no, no se explica. ¿Entienden? Entonces que la conciencia depende de la mentalidad materialidad. Presten mucha atención a esto. Porque ¿cómo es? La mentalidad materialidad depende de la conciencia y la conciencia depende de la mentalidad materialidad. Entonces tenemos este símil. 2 cartas, 2 naipes. ¿Qué pasa si saco uno? Se cae el otro. O sea que no puede existir uno sin el otro. No puede ocurrir un proceso si no está el otro proceso. De los 3, te referís a los 3. Claro, mentalidad, materialidad y conciencia. Ah, ¿Me explico? Mentalidad, materialidad es un naipe, conciencia es el otro, discúlpame. Sí, Conciencia, el cuerpo no tiene el cuerpo. claro. ahora entienden por qué cuando llegan ustedes a una esfera inmaterial, a la esfera del espacio infinito, o cualquier, en ese momento, en ese instante, no hay materialidad, en ese instante, porque no hay contacto. Pero si te pica un mosquito, La materialidad aparece. Entonces, ¿de qué depende la existencia del contacto? ¿Ves? Entonces, del contacto viene una sensación, de ahí viene la avidez, y el apego. Y en la nirvana no hay contacto, no hay conciencia. Escuchame una cosa. No, pero se pierden los naipes. No hay naipes. ¿Sí? No hay más. No hay más. ¿Se entienden? Entonces tenemos 6 conciencias. ¿Está bien? Tenemos 6 conciencias. ¿Qué nos damos cuenta entonces? Que la conciencia es la relación entre qué y qué. Entre la mentalidad y la materialidad. El proceso mental que se genera entre la mentalidad y la materialidad se llama conciencia. ¿Me siguen? no sé, tengo una pregunta también respecto a lo que dijo recién Naru. Porque, a ver, pongámosle que uno está meditando muy profundamente, Sí, ¿no? Viene alguien de todas las pilas, vos ni lo sentís. sí, lo vas a sentir. ¿Eh? Lo vas a sentir. Pero está muy profundo Lo meditando. vas a sentir igual.
vas a sentir el contacto, aunque no le pongas atención. no, vas a sentir el contacto. Pero si no le pones atención, Eso ocurriría solamente si vos estás en un trance meditativo. Claro, si fueras un fakir. ¿cómo? Si fueras un fakir. Ah, Que O sea, estás en un trance meditativo, te va a pasar eso. En la esfera de sensación, percepción y conciencia, en Nirodha Samapati, pasa eso. bueno, en ese caso, o sea, no hay conciencia, no hay dolor, pero el filial está ahí pinchado en el cuerpo. Claro, pero no hay sensación y no hay percepción. No están esos procesos mentales activos. Quiero decir, sigue habiendo cuerpo, aunque no haya la conciencia. Sigue habiendo materialidad. Materialidad. ¿no? Sí, sigue existiendo eso. Y sigue habiendo los procesos propios de la materialidad. O sea, para el que está fakir, digamos, no hay cuerpo. Pues si uno está viendo Para el que, yo no voy a hablar de fakir, pero te voy a hablar de Nirodha Samapati, que es la cesación. Sí, no está pasando nada de todo eso. No está habiendo registro mental de eso. Y han hecho ahora un estudio sobre eso. que dice Poniéndole que electrodos a alguien. Espera un poquito. ¿Cómo? Viendo qué pasa. claro, la materialidad sigue existiendo, aunque aunque no haya conciencia en ese momento. Los procesos de la mentalidad y la conciencia han cesado. La materialidad se va a mantener durante 7 días como máximo. Ah, Luego, Pregunta que hiciste. después de, a lo largo de los 7 días, cada vez va a haber menos pulso cardíaco, menos temperatura, y los procesos van a ir decantando se va desapareciendo el cuerpo. hasta que muere el cuerpo. Cesa. Ah, solo porque no hay conciencia, digamos. Y Eso mentalidad. pasa. ¿Sí? ¿Eh? Y mentalidad. Claro. ¿Está bien? Impresionante. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos acá comprendiendo? Estamos observando entonces que acá, ¿qué se forma? Un bucle. Esto, mentalidad, materialidad y conciencia, son los 5 agregados. Y es un bucle, A ver, ¿qué quiere decir que son bucles? un círculo, un vórtice, Un remolino. un remolino, que se retroalimenta. Mentalidad, materialidad, son los 5 agregados. Y conciencia. Y conciencia. Y mire ese remolino con ese Bueno, pará. abismo. Ahora vamos, ¿sí? Entonces, ustedes van a encontrar, por ejemplo, el Mahanidana Sutta, es el Diga Nikaya número 15, discurso largo, donde está expuesto hasta acá, el origen dependiente. Conciencia y mentalidad materialidad son dependientes, una de la otra. ¿Sí? Sariputta ahora va un poco más lejos. Y dice, con el surgimiento de las formaciones mentales se da el surgimiento de la conciencia. Con el cese de las formaciones mentales se da el cese de la conciencia. La vía que conduce al cese de la conciencia no es más que este octuple noble sendero. Cuando un discípulo noble ha entendido así la conciencia, el origen y el cese, y la vía que conduce al cese de la conciencia, es aquí que pone fin al sufrimiento. De esta forma también un discípulo noble es de entendimiento correcto y ha llegado a este Dhamma verdadero. ¿Sí? No, yo me distrajo porque me quedé pensando en el bucle, perdón. Sí, ahora vamos a ver. Entonces, llegamos a las formaciones mentales. Mm. ¿Está bien? Es el segundo eslabón. ¿Está bien? Estábamos en la conciencia. Estábamos en la conciencia, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la causa de la conciencia? Y acá tenemos dos miradas. La mentalidad y la materialidad, por un lado, pero también las formaciones mentales. Mm. ¿Sí? Diciendo, bien amigo, los bhikkhus se deleitaron y se regocijaron en las palabras del venerable Sariputta. Entonces le hicieron una pregunta más. Pero amigo, ¿acaso es posible que exista otra forma en la que un noble discípulo sea de entendimiento correcto, cuyo entendimiento es recto, que posee perfecta confianza en el Dhamma y ha llegado a este Dhamma verdadero? Es posible, amigos. Amigos, cuando un discípulo noble entiende las formaciones mentales, su origen, su cese y la vía que conduce al cese de las formaciones, de esta forma también es de entendimiento correcto y ha llegado a este Dhamma verdadero. ¿Qué son las formaciones mentales? ¿Cuál es su origen, su cese y cuál es la vía? Existen ¿cuántas clases de formaciones? Formaciones. ¿Hasta 6?
¿Cuántas clases de formaciones hay? A ver. También 6. Pensamiento. Formaciones mentales. ¿Qué más? Formaciones corporales. Formación corporal, 2. ¿Y la tercera? Claro. Verbal. Muy bien. ¿Sí? Entonces tenemos formación corporal, formación verbal y formación mental. Con el surgimiento de la ignorancia se da el surgimiento de las formaciones. Con el cese de la ignorancia se da el cese de las formaciones. La vía que conduce al cese de las formaciones es el octuple noble sendero. Entonces, vamos a tomar ahora un símil. ¿Sí? Imagínense un río. Ese río son las formaciones mentales. ¿Sí? Y en algún momento de ese río, debido a las circunstancias, que es el mundo, se da, por un accidente en la costa, que la corriente haga un círculo, un retorno. Vieron que eso en los ríos se da un retorno. Ese retorno no tiene tanta fuerza como la corriente. Si no, tendríamos un río que vuelve, ¿sí? Por la pendiente, por un montón de cosas. Entonces, ¿qué le pasa a ese? Vuelve a ir para adelante. Y vuelve a tener el accidente y se va formando ¿qué cosa? El remolino. El remolino, ¿sí? Entonces tenemos las formaciones mentales, que en algún momento, en ese retorno, se transforma en conciencia. Que vuelve a la corriente de la formación mental y retorna en la conciencia. Y se produce ese remolino. Esa conciencia está relacionada con la mentalidad y la materialidad. El agujero de ese remolino, el abismo, es el sufrimiento. Entonces, cuando retorna la conciencia, las formaciones mentales son esas pequeñas formaciones que se ven en los yanas más elevados, y que si uno les presta atención, se encuentra pensando en algo. Pensando en algo, ¿qué significa? Que se activó el proceso de conciencia mental. ¿Sí? Pero ese proceso de conciencia mental es condicionado por esa formación que pasó. Y esa formación está condicionada por la presunción de un yo. Está ligada a experiencias pasadas. Por eso el lenguaje. Está ligada a experiencias pasadas. Entonces surge esta formación mental, sucede la conciencia que retorna, y cuando retorna se empieza a encontrar con la mentalidad materialidad, que es cómo yo veo a Santiago. Y va a ser diferente cómo lo ve Sabrina, porque yo tengo una relación con Santiago de años, Sabrina de otros años, yo lo conozco de otro ámbito, ella de otro ámbito, entonces vemos a Santiago como dos personas diferentes. Y es Santiago. Ese es el proceso de las formaciones mentales. ¿Qué significa esto? Que lo que va del contacto para atrás, en el origen dependiente, responde al pasado. Yo no puedo cambiar las 6 bases de los sentidos. No puedo cambiar la mentalidad, materialidad, y no puedo cambiar la conciencia ni las formaciones mentales, porque eso viene ya producido. Viene a consecuencia, surge a consecuencia del karma pasado. Y surge y aparece en el contacto y la sensación. El contacto y la sensación es el presente. Entonces, la sensación, que es el presente, está condicionado por todo este pasado. Puedo no reaccionar, en todo caso. Eso es otro tema, ¿sí? Pero lo que ahora estamos viendo, lo que estamos viendo es cómo aparece qué cosa, el proceso de cognición humana. Entonces tengo esas formaciones mentales, surge la conciencia, pienso en algo, y ahí en esa conciencia, ¿qué vuelve a pasar? Se da otra vez el nivel de retroalimentación por la mentalidad materialidad, y se empieza a dar una imagen que se repite. Yo pienso. ¿Entendés? Si no, no me identifico. Si no, no me identifico. Yo pienso. Yo veo. Porque se está repitiendo a gran velocidad. Esas formaciones mentales, el ruido de formaciones mentales, Sí, ¿son el karma? No sé. sí. Las formaciones mentales las podés, se llaman sankaras. Ah, Sí, sí. pero sankara es una palabra
muy importante dentro del budismo que significa tanto formación como fruto. Depende del contexto. Lo vas a encontrar traducidos como formaciones mentales o como preparaciones mentales. Se está preparando. O como formaciones intencionales. A veces se la describió como intención, pero daba mucha confusión porque es más que eso. Es un concepto más amplio. Pero esas formaciones están ligadas a tu vida pasada, sea esta vida o las anteriores. Por eso viene ese plano de conciencia donde yo digo, yo veo el color rojo de esta manera diferente a como vos lo ves. Sí, sí, esas formaciones mentales de Sankara, digamos, son individuales, ¿no es cierto? Son el karma Sí, bueno, no se genera desde vórtice, sí. no habría un yo, una conciencia que diga, Si no se forma ese vórtice, tendrías un mar calmo, más calmo. la mente de un araján. Pasan, No hay. Entonces podemos observar por qué el vórtice es el símil de una persona, de los 5 agregados. Porque debido al vórtice, en el medio de un mar podemos decir hay un vórtice, porque en el resto no hay, en el resto del lugar no hay. Hay una formación, hay una actividad ahí, Cascada. retroalimentada. y el ser humano es como un tubo modificado, ¿no? Estamos todos alrededor del tubo. ¿Se va entendiendo esto entonces? La vía, bueno, cuando un discípulo noble ha entendido las formaciones, su origen y el cese de las formaciones y la vía que conduce al cese, él aquí ahora pone fin al sufrimiento. De esta forma también un discípulo noble es de entendimiento correcto y ha llegado a este Dhamma verdadero. ¿Sí? Y ahora viene el primero, que es la ignorancia. La ignorancia no se ve. O sea, ustedes pueden ver todos estos eslabones, inclusive en la meditación, pueden ver las formaciones mentales, pueden ver los pulsos de conciencia, pueden ver o sentir la sensación, pueden ver la avidez, sentirla, pueden pensar en el apego, son las justificaciones, la tendencia emocional habitual y el nacimiento de la acción, pero la ignorancia no. La ignorancia cesa. ¿Cómo? La ignorancia cesa, desaparece. Diciendo, bien amigo, los ricos se deleitaron y regocijaron en las palabras del venerable Sariputta. Entonces le hicieron una pregunta más. Pero amigo, ¿acaso es posible que exista otra forma en la que un noble discípulo sea de entendimiento correcto, cuyo entendimiento es recto, que posee perfecta confianza en el Dhamma y ha llegado a este Dhamma verdadero? Es posible, amigo. Amigos, cuando un discípulo noble entiende la ignorancia, su origen y el cese, y la vía que conduce al cese de la ignorancia, de esa forma también es de entendimiento correcto y ha llegado a este Dhamma verdadero. ¿Y qué es la ignorancia? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es el cese? ¿Y cuál es la vía que conduce al cese de la ignorancia? Acá vamos a ver que Sariputta le agrega un eslabón. En general, si ustedes leen el Sutta número 38, que es el gran sermón de la aniquilación del deseo, que es el que iba a leer hoy, pero preferí leer este, van a ver que el Buda solo llega hasta la ignorancia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la ignorancia? El no saber acerca del sufrimiento, que es la primera noble verdad. El no saber acerca del origen del sufrimiento, que es la segunda noble verdad. El no saber acerca del cese del sufrimiento, que es la tercera noble verdad. El no saber acerca de la vía que conduce al cese del sufrimiento. A esto se le llama ignorancia. Cuando yo no veo las 4 nobles verdades, ¿qué significa? Cuando yo no veo más condición, condicionalidad. Sufrimiento, causa. Cese de sufrimiento, causa. Fíjense cómo están agrupadas, de a dos. Hay un sufrimiento y hay una causa. Hay un origen. Significa que es condicional, se termina. Por eso la meditación del perdón es me perdono por no entender. Exactamente, lo que no estás entendiendo son las 4 nobles verdades. Ujú. Hay un cese de ese sufrimiento. ¿Cuál es el origen de esa cesación? El óctuple noble sendero, que ya lo mencionamos, es entender, ver claramente los preceptos, la meditación, la recta visión y la recta intención. Cuando eso no sucede, ¿qué aparece? Yo, mío, mi esencia. Una presunción de yo.
una identidad que no es más ni menos que una construcción mental, un concepto más. Nada más que un concepto. Nada más que un concepto. Solamente está pasando que hay acciones condicionadas. En algún momento de este proceso yo digo yo soy. Yo no soy. Entonces, la ignorancia es eso. No saber las 4 nobles verdades porque no las conozco y nunca las escuché, o porque las conozco y me las olvido. Algo que se me desconecta ahí, porque si suprimir en la ignorancia es el origen de... El origen de la ignorancia. ¿Ah? El origen de la El ignorancia. origen, la ignorancia es previo al sufrimiento. Porque Claro, por eso está, es el primer eslabón, y la vejez y la muerte eso sí, es el último. la ignorancia es previa al sufrimiento. Entonces vamos de vuelta, el no saber acerca del sufrimiento. ¿Qué significa no saber acerca del sufrimiento? Ignorancia. Porque si vos buscas el término ignorancia, no es olvidas, no se sabe. ¿Pero qué es la ignorancia respecto al sufrimiento? A ver, No saber que tiene un origen que Pero- es impersonal. yo que tiene soy, condiciones. yo soy, Claro. es no saber sobre el sufrimiento. Para que haya un yo, No, tiene que presunción, para presunción, que haya la presunción de yo. presunción. Es muy importante que entiendan esto, presunción. Para que haya no, se presume culpable, se presume inocente. ¿Sí? Se presume. Mm. Por eso la presunción, el orgullo, es una de las cadenas superiores. Y recién el anagamin, el tercer camino a la santidad, es el que suelta eso. Hay una presunción. Y fíjense la palabra que se usa. ¿Por qué se está hincapié en eso? Porque se asume. Yo, Se da por sentado. obvio. Todas las preguntas que ustedes han escuchado a lo largo de los años que han practicado budismo. Fíjense que cuando hablan del yo, o cuando hablan del nirvana, es porque se coloca el interrogador, el que pregunta, se coloca desde la postura de que hay algo, de que existe el yo o de que no existe. Y lo que Buda dice no es que ni existe ni no existe, No ni se que... habla porque Lo que Buda dice es que cualquiera de esas preguntas, si existe, si no existe, si existe y no existe, o si no existe ni no existe, están colocadas desde la presunción de que hay o no hay algo. El Buda dice que todas esas preguntas son filosóficas, que no existen, no tienen realidad. Entonces, el interrogante, el interrogador, el que pregunta, siempre se para. ¿Qué hay? ¿Quién te dijo que hay? Bueno, que no hay. ¿Y quién te dijo que no hay? Bueno, hay y no hay al mismo tiempo. ¿Entienden esto? ¿Por qué pasa este proceso? ¿Por qué la persona que pregunta se pone ahí? ¿Por qué es ignorante? En otras palabras, ¿qué pasa? No conoce el origen dependiente. No lo conoce, no lo ve, no ve el proceso cognitivo y asume, y yo, bueno, ¿qué es yo? Decime qué es. Entonces empezamos. A ver, tiremos el espagueti. ¿Y qué es el yo? Bueno, este cuerpo, ¿eso es tu brazo vos? Bueno, no, mi brazo no soy. La forma. ¿Cómo la forma? Si te falta una pierna, ¿dejás de ser vos? Bueno, a ver. Bueno, yo soy lo que siento. Ajá, o sea, no sos el cuerpo. No, soy el cuerpo y lo que siento. Ah, bueno. Así que porque lo que pasa es que no es lineal, que yo que normal, eso es el problema, me parece, ¿no? Como que es algo que funciona todo junto. No, no es que funciona todo junto. La ignorancia, digamos, La ignorancia es esta presunción. y lo es independiente, pero no es previo, digamos. En el Tenés, tiempo claro, tenés momentos en que funciona cronológicamente. Esto está pasando en cada momento, en cada instante. Cuando la mente no está sobre el octuple noble sendero. Cada vez que vos no ves de manera directa las cosas tal cual son, estás siendo ignorante en ese momento. Y se está produciendo la producción del origen dependiente. Y cuando vos ves sabiamente, lo que estás viendo es la cesación del origen dependiente.
Es lo que estamos tratando de Que, explicar. fíjate cómo lo expresa Sariputta, cómo lo enseña Sariputta. De atrás para adelante, se enseña la cesación, qué es lo que cesa. Y si ustedes esto lo observan con los yanas, hay un proceso similar. El yana de la cesación de la esfera de sensación, percepción y conciencia tiene mucho que ver, porque esa experiencia es lo que de alguna manera ayuda a comprender el origen dependiente. Me es más fácil verlo con los llanas que con... No, las yanas son la didáctica en la metodología práctica para llevarte exactamente, para que vos tengas esta experiencia. Porque ustedes todo esto lo entienden, un poco más, un poco menos, ¿sí? A medida que lo digamos muchas veces lo van a entender cada vez más, pero los yanas son el camino que a vos, yana significa entendimiento. Es un estado meditativo. Cada estado meditativo es un estado de comprensión más profunda. Entonces los yanas son el camino que te lleva a vos a ver este proceso de cognición. Entonces, cuando vos estás en la esfera de la nada, estás viendo las formaciones mentales, estás viendo el segundo eslabón, estás muy profundo en todo este proceso. Por eso, cuando la mente va a la cesación, va a la tranquilidad, relájense, sigan por ahí. Porque se están acercando a poder ir viendo cada vez más esto. Con el surgimiento de las corrupciones, se da el origen de la ignorancia. De las corrupciones. Con el cese de las corrupciones se da el cese de la ignorancia. La vía que conduce al cese de la ignorancia no es más que este octuple noble sendero. Cuando un discípulo noble ha entendido así la ignorancia, su origen y su cese, y la vía que conduce al cese de la ignorancia, él aquí y ahora pone fin al sufrimiento, y de esta forma también el discípulo noble es de entendimiento correcto y ha llegado a este Dhamma verdadero. Diciendo, bien amigos, los bhikkhus se deleitaron y regocijaron en las palabras del venerable Sariputta, entonces le hicieron una pregunta más. Pero amigo, ¿acaso es posible que exista otra forma en la que un noble discípulo sea de entendimiento correcto, cuyo entendimiento es recto, que posea perfecta confianza en el Dhamma y ha llegado a este Dhamma verdadero? Es posible, amigos. Amigos, cuando un noble discípulo entiende las corrupciones, su origen y su cese, y la vía que conduce al cese de las corrupciones, de esta forma también es de entendimiento correcto y ha llegado a este Dhamma verdadero. ¿Y qué son las corrupciones? ¿Cuál es su origen, su cese y la vía que conduce al cese de las corrupciones? Existen 3 corrupciones. La corrupción del deseo sensorial, la corrupción de la existencia y la corrupción de la ignorancia. Con el surgimiento de la ignorancia se da el origen de las corrupciones. Con el cese de la ignorancia se da el cese de las corrupciones. La vía que conduce al cese de las corrupciones no es más que este octuple noble sendero. Este es entendimiento correcto, intención correcta, lenguaje correcto, acción correcta, modo de subsistencia correcto, esfuerzo correcto, atención correcta y concentración correcta. Cuando un discípulo noble ha entendido así las corrupciones, su origen y el cese, y la vía que conduce al cese de las corrupciones, abandona por completo la tendencia subyacente a la sensualidad, abandona por completo la tendencia subyacente a la aversión, abandona la tendencia subyacente a la opinión y a la presunción. Yo soy, abandonando la ignorancia y haciendo surgir el verdadero conocimiento, el aquí y ahora pone fin al sufrimiento. De esa forma también un discípulo noble es de entendimiento correcto, cuyo entendimiento es recto, que posee perfecta confianza en el Dhamma y que ha llegado a este Dhamma verdadero. Esto es lo que el venerable Sariputta dijo, y los bhikkhus se satisficieron y deleitaron en las palabras del venerable Sariputta. ¿Sí? Entonces vemos que acá se produce otro vórtice, ¿sí? Que es corrupciones e ignorancia. Es otro circuito que se retroalimenta. ¿Qué significa corrupción? Corrupciones es esto que dijo. La corrupción del deseo sensorial. ¿Qué sería la corrupción de eso? ¿Qué entendés vos por eso? Una distracción. No. Pensá. La corrupción del deseo sensorial, la corrupción de la existencia y la corrupción de la ignorancia. ¿Cuál es la palabra en pali de esto? Asawas. ¿Sí?
Sabas. Con B corta. Mucho las chavas con pasadas. Bueno, asabas. Tendencia subyacente. Que leímos en el segundo día. Saba, sabasadas, sabasadas. ¿Sí? El sermón de todas las contaminaciones. Entonces, asaba es una corrupción mental. Es una contaminación mental. ¿Qué otro símil me puedes dar? O cualquiera, a ver, menos vos. Mal pensamiento. ¿Qué sería un mal pensamiento? No sé, pensar mal de alguien o Sí, eso hablar sería mal de alguien. una distracción, por ejemplo, Claro. es un asaba. Me gusta. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo era el tratamiento con los asabas? Que el Buda nos daba por uso, por atención, por restricción. Entonces, una corrupción del deseo sensorial, ¿qué sería? La gula, comer. Pensar Cuando en, no lo tengo. ahí vamos, Mineral. ¿sí? El deseo. Davides, Claro. ¿ves cómo se van relacionando los diferentes eslabones? Me gusta, ¿no? Corrupción de la ignorancia. La corrupción de la existencia. La corrupción de la ignorancia no es una redundancia La ignorancia es ¿qué? de Era la ignorancia. las 4 nobles verdades. O sea, eso da como resultado ¿qué cosa? La Yo, presunción. yo. Yo, no, la presunción. Te crees que sos vos, mas no es así. ¿Ven por qué la culpa no sirve para nada? ¿Ven por qué los preceptos son importantes? Porque los preceptos refuerzan ¿qué cosa? O cuando rompo un precepto, ¿qué es lo que estoy reforzando? La culpa. La corrupción, exactamente. La La, culpa. la culpa. Claro, la corrupción viene a ser la falta de los preceptos. No, 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 no. cumplir con los El asaba. ¿no? El asaba puede no tener que ver con romper un precepto. Por eso viene la corrupción de la ignorancia, que es la presunción de un yo. Yo puedo no romper ningún precepto, pero si yo siento que la meditación no es como yo quiero, me enojo. No estoy rompiendo ningún precepto. Me enojo conmigo. Pero eso es una corrupción mental. ¿Qué significa? Una contaminación, una distracción, Una ilusión. una presunción de un yo. Yo estoy meditando mal. No. ¿Qué dicen? ¿Qué tenés que acordar de las 4 novelas que hay? Ah, estoy sufriendo. Ah, ahora sí, pará, hay sufrimiento acá. Ah, ¿y cuál es el origen? La avidez. Ah, ¿de qué me olvidé? 6 R's. ¿Entienden? Si a la luz de un problema que ustedes tienen, recuerdan las 4 nobles verdades, van a ver cómo cambia. Si ustedes ante cualquier problema, cualquier decisión de la vida, ponen a ver las 4 nobles verdades, van a ver que algo cambia. Lo van a ver de otra manera. Porque van a empezar a ver el proceso. ¿Vamos a vender la casa? No vamos a vender la casa. Sí vamos a vender la casa. No vamos a vender la casa. Sí, no. Pongamos las 4 nobles verdades. En ese tire y afloje, ¿qué hay? Sufrimiento. ¿Cuál es el origen? La vida. Yo quiero, él quiere. ¿Sí? ¿Cuál es la tercera noble verdad? A veces. Hay un cese de ese sufrimiento. ¿Cuándo? Cuando cesa la avidez. ¿Cómo llego al cesamiento de la avidez? A la cesación, disculpen. Invente una palabra. Las 6 horas. La 6R. Lo que pase o no después con eso no tiene, no importa. El tema es no sufrir por ello, ¿no? No se puede hacer nada con la sensación. Digo, vamos de vuelta, pongámoslo en un tratamiento médico, que con Adriana y con Viole lo hemos conversado a lo largo de este mes de marzo. Tanto. Sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan? En un tratamiento médico, ¿qué hago? ¿Como pochoclo o como maní? ¿Hago esto o aquello? Veámoslo a través del lente de las 4 nobles verdades. ¿Qué veo? Hay sufrimiento. ¿Por qué hay sufrimiento? Porque hay avidez.
Tengo la mente ávida. ¿Ávida de qué? ¿Sí? De salud. Ni está mal ni está bien. Hay un cese a través de las 6 R's. Entonces, a través de las 6 R's, ¿qué hago? Le quito avidez y el sufrimiento desaparece. Luego, con una mente tranquila, puedo decidir. Pero después vuelve a surgir la duda. ¿Hago esto o hago aquello? Se puso dura la mente de vuelta. Otra vez hay sufrimiento. ¿Qué tengo que hacer? 6 R's. Claro, no es que dé lo mismo, hay que tomar decisiones. Por supuesto. Y no hacer nada, ninguna de las dos, también es una decisión. Claro, Totalmente. como Hay que se ve. tomar decisiones y las estamos tomando, estaba diciendo, aunque no las tomemos, Claro, pero también tenemos que considerar que esas decisiones siempre van a tener una parte que nos va a gustar y otra parte que no nos va a gustar. No vamos a conseguir todo lo que nosotros queremos, cuando nosotros queremos, como nosotros queremos. Es como querer manejar el universo. el control. ¿Qué es lo que está de fondo de esto? ¿Qué es lo que está de fondo del origen dependiente? ¿Por qué un Buda redescubre el origen dependiente? Estaba oculto el origen dependiente y el Buda lo redescubre. Explica cómo funciona la mente humana. El origen dependiente es el andamiaje para explicar qué cosa. No. Sí y no. Me sale la resolución del yo. La existencia como- O sea, La vida. La sensación, ¿no? no, ya ahí te fuiste a los tomates. A ver. ¿Cuál es la pregunta? No, no. Sí, no, sigan, hagan un esfuerzo, porque es muy importante el día de hoy, este sutta. Este sutta es un sutta muy importante. Y todos estaban bastante atentos, algunos más, otros menos. ¿Pero podés repetir la pregunta? Sí, este origen dependiente es descubierto para mostrar cómo funciona la cognición humana, pero además, como vía A dejar de sufrir. de salida, claro, como vía de salida de qué? Claro, O sea, karma. Lo que nos está mostrando acá Sariputta, el venerable Sariputta, es el karma. Que yo tengo que tomar una decisión si voy a tomar la píldora roja o la píldora azul, y no quiero tomar ninguna decisión, por no tomar ninguna, Pero Pero es una decisión. pero es una decisión, y lo que está pasando es que la ficción del mundano, ¿cuál es? La Ficción. Creer que podemos controlar o creer No, la ficción, sí, pero hay una ficción ahí. ¿Cuál es la ficción? Que es lo que justamente estamos acá trabajando. que hay un yo, de impermanencia. No. La ficción del mundano es creer que con una mente cerrada va a tener felicidad. Y la Con la decisión ignorancia te va, vamos a ser te va a dar esa felicidad. Que si yo decido esto, voy a ser feliz. No importa cómo esté mi mente cuando tome la decisión. Eso es la ilusión más grande que tenemos. Y la- Bueno, nosotros todo el mundo vive como que así, no se da cuenta que eso está mal. Por eso le dije la ficción más grande del mundano. Pero después todo es un chasco. Ah, claro. Y después cuando me pasa, ¿sabés de quién es culpa? De Leticia. Y de Paola. Y de Maru, que es mi mujer. Todo es culpa de mi mujer. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque esa ficción lleva una mente que, como fue tomada esa decisión de una manera ilusoria, cerrada y con mucha avidez, ¿qué es lo que hay fundamentalmente en esa persona? Sufrimiento. Irresponsabilidad. Irresponsable. Totalmente. Entonces no salió por culpa tuya. Yo estoy mal, estoy enojado con vos, estoy enojado con vos, estoy enojado con vos, estoy enojado con vos. Todos ustedes 4 son culpables de mi enojo. Porque la decisión que yo tomé a ustedes me arruinaron el día. No sé si esto les suena.
Y ustedes mismos, ¿eh? ¿Me entienden lo que quiero decir? Entonces, cuando uno es responsable, hace las 6 R's, es decir, aplica las 4 nobles verdades como una forma de ver la vida, aplicás las 6 R's y tenés la mente abierta, ¿qué está pasando? Acabas de tomar una decisión con la mente abierta y te acordás, estás teniendo atención plena, te acordaste en ese momento de que esta decisión la tomás basado en un estado abierto. Entonces, el fruto de eso va a compartir algunas características, no todas, de esa decisión. Y si ese fruto material, tomo a un tratamiento médico, no me está llevando al lugar que yo deseo, de bienestar, como tomé una decisión absolutamente consciente, no voy a culpar ni al médico, ni a las pastillas, ni a nadie, porque a mí nadie me obligó. De hecho, nadie te obliga. Me pusieron un revólver en la cabeza. ¿De quién es la decisión? Aunque tenga el revólver en la cabeza. Mía. Por eso el sutta de la sierra es, aunque los estén serruchando, siguen siendo amables. A veces ese serrucho ni siquiera existe. Nunca existe. Bueno, nunca no. Pero estamos hablando de situaciones en las cuales en general todos nos hemos movido. ¿Sí? ¿Me entienden lo que les quiero decir? Entonces, puedo ser responsable y digo, ¿sabes qué? No lo hago más esto. Yo no me siento bien. Vuelvo. Voy a probar el otro. Y listo. Pero si no, fui engañado. No, y tampoco sentirte con esa libertad de que podés volver a hacer Totalmente. decisión, que no pasa nada. No pasa nada. ¿Qué va a pasar? También sentirte con esa libertad de que si eso no funciona, o esa decisión que vos tomaste no, podés tomar la otra. Pero lo importante es darte cuenta, ¿no? Más que nada. Claro, ¿en qué estado mental? Ahora, ¿qué pasa? De afuera, por ejemplo, en un caso médico, viene el médico y te dice, usted, No hizo lo que yo le dije. no, te va a decir, usted si no hace esto. Claro. Y vas a otro médico y te dice, yo sé si están así, pero hostia. Y vas a otro y se está todo bien. Y vas a otro y le decís, espérame un segundito, y te deja esperando ese y te atiende. Entonces ahí nos damos cuenta que depende con qué tomemos contacto, y empieza el origen dependiente, ¿ven? Empieza el proceso de cognición. Y también, como que cuando sea la hora de que se tiene que desintegrar tu cuerpo, no Y importa bueno, si fue la pastilla roja o la pastilla o ¿qué es lo que va a importar en realidad? El estado de la mente. Claro. Es lo único importante, el estado de la mente. Porque si vos estuviste, llamémosle así, atento y siendo generoso con tu mente, tuviste un estado abierto y alegre, ¿cómo fue tu vida? Abierta de alegre. No importa si te morís en 5 años o en 20. Yo quiero vivir 100 años. Buena suerte. Y si tu mente está abierta y feliz, no importa si viviste 100 100 años. años si viviste 30. Esa persona no añora los 70 que le faltaron, porque le preocupaba al otro. ¿Por qué? Le preocupaba al otro que quería vivir 100. Uno que quiere vivir, lo que le toque vivir, feliz. ¿Y dónde está la felicidad? ¿En la rodilla o en la mente? ¿En el corazón o en la mente? ¿En el riñón o en la mente? Entonces nos empezamos a dar cuenta para dónde hay que redirigir la energía, para dónde hay que colocar nuestras intenciones. ¿Entienden? Entonces aún una decisión tan capital, la verdad, que lo que importa es otra cosa. Y yo no digo que no sean circunstancias difíciles, ¿eh? Esto puede ocurrir con la muerte de un familiar, puede ocurrir con nos echan del trabajo, o la situación que estamos viviendo ahora en la Argentina, que es muy preocupante. Que tenemos todas las condiciones para preocuparnos. Porque hoy sale 10.000 pesos un kilo de banana y mañana sale 2.000. Y, ¿no? ¿Y tenemos motivos? Un montón. ¿Qué vamos a hacer? O puede venir el COVID-3. Sí, totalmente. 2030. Pero se ha tomado acá la decisión de venir a hacer un retiro y a cultivar durante 10 días los grama vijar. Anoten eso porque
es poco. No, es un montón. La famosa paciencia y generosidad con Claro, con uno mismo. Por eso la generosidad es una clave. Dana, la generosidad es una clave fundamental. ¿Qué cosa? Dana, la generosidad. que a veces no lo vemos. Que nos estamos- Claro, entonces nos apuramos por hacer cosas que nos hacen mal y no somos lo suficientemente pachorros con las cosas que nos hacen bien. Démonos tiempo para las cosas que nos hacen bien. ¿Por qué queremos estar apurados? Bien. ¿Tienen preguntas? A mí me quedó picando como algo del principio de la charla donde el Buda decía que para sentarse hay que estar tranquilo, ¿no? Claro. Bueno, no es lo que suele suceder No. cuando uno empieza a sentar, o incluso después de un tiempo de sentar y tener incluso experiencias muy Agradables, sí. vida y bueno. Exacto. No, no volvés al punto de inicio nunca. Jamás. Jamás volvés. Jamás volvés al punto de inicio. Pero sí te olvidás. Claro, y ahí es cuando. Y ahí la meditación se transforma en un caramelo. La pastilla. Claro, Y tenés gente que practica 40 años la meditación y no entiende qué está haciendo. Me siento. Si tu mente es un infierno, no es un lugar para escaparse. ¿y cuál sería como la actitud de a tomar No, enseguida te lo digo. ¿Cuál fue la instrucción del primer día? hacia el propio ritmo? ¿Cuál otra? Que la dije hoy al principio de la charla. Realmente siempre en el- El objeto de meditación. ¿No es mejor tener la mente imbuida de amor benevolente que andar pensando, ay, de acá para allá, ay, no sé dónde estoy, la mente se va, y ganó Boca, ganó River, y ahora estoy pensando en el dólar, viene Sting, quiero ir a ver a este, y no me gusta esto y no me gusta aquello, y estoy divagando. No sé dónde tengo la mente. Claro, Entonces, si estoy haciendo algo, lleva la mente a eso que estás haciendo con alegría, con apertura, con despreocupación, y la actividad que hagas con esa mente. Pero no hacemos eso, no somos estrictos en ese sentido. no. Me levanto y digo, ¿tengo una pachorra? Entonces empiezo a ver con quién me puedo pelear para levantar el ánimo. A ver, vos. Adrenalina. Claro, ¿o no? Sí, sí. ¿Cuántas veces, escuchame, cuántas veces ven gente que viene a pelearse? Sí, abre los ojos, ya te... ¿Entendés? Cuando está bajón, a ver, ¿a quién le voy a dar el cachetazo? Porque así, bueno, ¡ah! Empezamos el día. Ahora sí, estoy pila. ¡Ay, medité mal! No sé por qué tengo tantos obstáculos. Y bueno, observate. ¿Sí? Y hay veces que es más difícil porque es que a mí me está tocando en este tiempo tomar decisiones de ese tipo sobre la vida de otra persona Sí, anciana. sí. Y también me pasó algo parecido a esto de este tratamiento o este tratamiento, y uno era súper invasivo y la persona en cuestión no le duele, no sufre, sale a pasear, y esto era someterla a algo horrible, que además esta persona está lúcida y dice yo no quiero. Listo, se terminó. Ahí termina. El médico me dice, vos que sos música, a ver, te voy a poner un ejemplo. Si vos tuvieras un piano de 120 años y no te anda una tecla, ¿arreglás la tecla o abandonás el piano? Yo me sentí la peor, así fue como que Claro. me dijera, estás haciendo abandono de persona, tiene que ¿Claro, hacer ¿Solamente que termina todo el piano? salir ahí así completamente perturbada. Claro. Lo que hay que decirle, si para vos una persona es un piano, andá a hacerte ver con un psiquiatra.
Andá a hacerte ver con un psiquiatra porque vos no entendés, no sé por qué estás vos a cargo de una entidad así. Claro, yo de una le voy a encima de huevo y después me dijo que quería estudiar piano y me pidió el contacto. Pero yo ahí cuando vi que estaba muy polémico, yo no decidí nada porque me di cuenta que no Está muy bien, no estamos para para tomar ninguna decisión, está bárbaro. Lloré, me descargué, lo hablé con... Y después dije, le voy a preguntar a ella qué quiere. Claro. Y ella dijo, no quiero. Bueno, Yo no quiero que me duela. Y listo. Entonces al problema se le encontró una solución paliativa mientras dure. claro, claro, es así. Y Lo que mientras pasa. tanto la pasa bien. Claro. Y de eso se trata. Claro, ¿Me entendés? totalmente. De eso se trata. Tener muy claro en ese sentido que la decisión se toma como una mente abierta y si en un momento por ahí hay que revisar porque hay que hacer un tratamiento invasivo y se le vuelve a preguntar, mirá, según el médico, ¿es esto o te vas? Bueno, déjame ir. O Claro, bueno, no, quiero seguir. Bueno, según el médico. claro, claro. Seguro. Claro. Entonces hay que tener como muy claro esto. Bien, ¿alguna pregunta más? Y a mí me quedó lo del vórtice. ¿En qué momento se genera ese vórtice en el río? Por el retorno de la conciencia. Yo Porque, no- porque retornan, vienen las formaciones mentales, surge la conciencia en relación a eso, y cuando surge la conciencia yo veo, pero ¿qué estoy viendo? Ese proceso mental de la conciencia, Claro, estoy viendo algo que está volviendo, o sea, que estoy viendo una retroalimentación, no estoy viendo las cosas tal cual son. Porque la conciencia ¿qué hace? Genera ¿qué? Conceptos. Y ese concepto es de acuerdo a tu experiencia. claro, Por eso, el concepto de baldosa es diferente para todos nosotros, Anteponemos ese yo a lo que, a lo que estamos viendo. vivenciando, la vivencia. Es más importante para nosotros el yo que lo que realmente está pasando. Y una de las consecuencias del nirvana es eso lo que es, Lo que cesa, lo que cesa. cesa la identidad. Y entonces empezás a ver así, sin ese yo adelante, Bueno. otra situación. Empezás a ver la situación, no importa. Bien, ¿alguna pregunta más? Bien, compartamos mérito. Que los que sufren sean libres de sufrimiento y los aterrorizados, intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación del Buda. Sadhu, sadhu. Gracias, gente. Gracias.